Charrúa Podcast. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro Charrúa Podcast. En esta oportunidad tenemos a Claudio Gesio, quien fue mi profesor también de periodismo deportivo. Periodista deportivo, trabaja en la parte de prensa escrita, también es profesor de periodismo deportivo, que nos va a estar comentando justamente cómo es el mundo de la prensa escrita, cómo arrancó, cómo fueron sus primeras experiencias. Así que gracias, Claudio, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. La verdad, sí, muy tranquilo acá, como siempre, haciendo cosas para, bueno, como bien decís, para el periodismo, también para la docencia. Y acá dispuesto a charlar, a tener una charla ahí contigo que sabés que te aprecio mucho. Y bueno, y si es para hablar de periodismo, contá conmigo para todo el tiempo que quieras y las Bien. veces que quieras. Bien, importante. Es lindo charlar del periodismo deportivo, es lindo charlar en mi caso del fútbol, y justamente cuando arranqué el podcast ya tenía una lista de nombres y claramente que tu nombre estaba ahí en esa listita, así que nada. ¿Sabes? Lo que yo siempre hago cuando arranco el podcast es como seguir como una línea del tiempo de lo que hace la persona, cómo fue que arrancó, cómo surgió, hasta llegar al momento, por ejemplo, de hoy en día. Entonces, la primera pregunta que es para arrancar el podcast: desde chico, ¿tu idea ya era, o estabas apasionado con el deporte, vinculado al deporte? ¿Cómo llegó y a qué edad llegó el tema de la prensa escrita, el periodismo, de la comunicación en general? Bueno, mi historia es bastante particular por lo siguiente. Eh, mi padre no era periodista, era un dibujante que en su momento era bastante conocido, sobre todo en los medios. Siempre estuvo vinculado a los medios de prensa, que era donde los dibujantes podían tener como una gran estabilidad laboral en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de la década del 70, 80, 90, ¿no? Ok. Entonces yo toda mi infancia es de haber acompañado a mi padre, sobre todo los fines de semana que llevaba a mí o a alguno de mis hermanos, a donde él trabajaba, que los fines de semana siempre era en una redacción de un diario. Yo tengo bien presente que yo haber pasado muchos fines de semana en la vieja redacción del diario El Día, ahí en 18 de julio y Yaguarón, donde ahora está el Casinos. Sí, Esa era, sí. esa era la sede del diario El Día, donde yo iba a ver cómo trabajaba mi padre y me quedaba maravillado viendo lo que era la redacción del diario, es decir, donde trabajaban los periodistas, ¿no? Claro. Mi padre era dibujante, no era periodista, siempre hago esa aclaración, pero Ujú. me encantaba el mundo del periodismo en particular ya desde esa época. Claro. Me acuerdo que la parte de donde estaba mi padre era como un primer piso o un semipiso donde desde la ventana vos veías desde arriba cómo los periodistas metían tecla como locos. Estamos hablando de la época de máquinas de escribir, no de Claro. computadores. Sí, obvio. Y yo tengo bien presente dos situaciones bien puntuales que me llevan al tema de los sentidos. El recordar esa imagen, que la asocio enseguida a mi padre, pero además el ruido de las teclas, que sonaban taca, 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 Sí, todo sí, el tiempo, y característico. además, exacto, y además el humo que subía de los cigarros que la gente fumaba. Claro. O sea, eran épocas donde dentro del trabajo vos podías fumar Libre. tranquilamente, que no pasaba, como por suerte eso cambió ahora, Ujú. y está prohibido, ¿no? Exacto. Pero en aquella época era mucho cigarro prendido y mucho ruido de máquina. Y muchas horas, ¿no? Tecleando. Y horas y horas, obviamente, ¿no? Bueno, mi primer contacto con lo que es el periodismo fueron esos. Siendo niño, con cosas vinculadas a mi padre. Mi padre siempre llevaba, en la madrugada, cuando volvía de casa, estamos hablando de mi padre trabajando en la redacción, volvía a casa de madrugada y volvía siempre con el diario que yo a la mañana siguiente leía, ¿no? Claro. Tenían como la primicia, como quien dice, ¿o no? Exactamente. Antes de lo que la gente iba a comprar al kiosco, yo ya lo tenía en casa apenas me levantaba, Exacto. ¿no? Y obviamente yo arrancaba por leer la parte de deporte siempre, ¿no? Porque era lo que siempre me fascinó. Yo soy fanático del fútbol de toda la vida, pero de toda la vida. Mis dos abuelos jugaron al fútbol de manera amateur, obviamente, pero jugaron. No llegaron a ningún equipo conocido, Ujú.
ni selecciones, pero jugaron. Y mis dos abuelos eran muy futboleros, entonces también cada vez que yo iba de visita a las casas de ellos en vacaciones, el tema del fútbol siempre estaba sobre la mesa. Claro. Y ya quedaba como en evidencia de que yo, por tener ese conocimiento de leer el diario todos los días, siendo un niño, Sí, estamos queda hablando más o de, menos. y ahí yo que sé, ponele que eran 5, 6 años, Uy, 7, yo te iba a por decir ahí. 10, 12, no, mucho No, menos. no, bueno, ahí ya es otra etapa, ¿no? Eh, entonces hablar de fútbol para mí era como fue algo natural. Siempre fui más o menos el que se destacaba, entre comillas, por tener un conocimiento extra de lo que la media de mis compañeros de escuela, por ejemplo, tenían. Claro, Yo me claro. acuerdo de nombrar formaciones titulares de los equipos, hasta cosas básicas, los nombres de las tribunas, cómo estaban en la tabla de posiciones, etcétera. Todo eso yo siempre lo sabía. Entonces era como que me quedaban mirando y decir, chico, ¿cómo sabe todo eso? Reitero, estamos hablando de una época donde Internet no existía Obvio. y el acceso a la información, sobre todo para un niño, era como muy limitado, Sí, ¿no? sí, sí. Por no decir nula prácticamente. Sí, sí, o tenías que estar muy, 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 muy despierto como para saber. Era o leer un diario, que por suerte yo accedía a eso, o saber prender la radio en determinado momento donde empezara, yo qué sé, hora 25 en aquella época, ya más adelante algún otro programa también que estaban en la Igualmente, madrugada. a tu edad no era capaz lo más común de que los gurises, las gurisas hicieran eso, ¿no? Estarían Sí, concentrados no, en jugar, en divertirse, ¿entendés? sí, sí, sí. Pero además, obviamente, nunca dejé de ser ese niño que no quemó etapas, ¿no? Es decir, yo salía Perfecto. a la vereda, jugaba al fútbol, tenía mis amigos, los vecinos, nos juntábamos, salíamos, íbamos de paseo. Y obviamente me gustaba, además de saber cosas de fútbol, me gustaba jugarlo. Perfecto, perfecto. Ya más adelante, este, cuando empecé a entrar en la adolescencia, ahí sí, yo tengo bien presente que el periodismo ahí pasó como a un segundo plano. Yo nunca dije quiero ser periodista en esa etapa, ¿no? De niño, me Ah, gustaba el fútbol, te gustaba, ¿no? ¿no? No era que lo Eh, querías, ya lo veías como algo a... Conocía el ambiente, conocía a los periodistas de los medios escritos, que eran medios conocidos en esa época, Ujú, porque eran compañeros de mi padre, claro. pero yo nunca en esa época dije quiero ser periodista. Eso se despierta en mí en la adolescencia, ya sobre los 15, 16 años, Ahí va. ¿no? Cuando ya pasé la etapa de decir, yo tuve la etapa también de querer haber sido futbolista, ¿no? Obvio. Creo que la pasamos todos los uruguayos que Es- en algún momento jugamos al fútbol. Exacto. Y cuando vi que no llegaba o que no se iba a dar, empezamos a ver otras opciones y ahí fue cuando dije, este, eh, che, esto del periodismo no estaría mal. Porque estoy hablando de la época ya en los 90, Ujú, ok. donde ser periodista tampoco era una profesión que te asegurara gran cosa, es decir, Obvio. y el mercado era más bien de nicho, ¿no? El ser periodista era como un nicho muy específico donde entraba muy poca gente, Claro, claro, te ¿no? entiendo. Pero no es como ahora que la oferta y la demanda son muy amplias Eso. ambas, hay muchos medios para mucha gente, y si no tenés el medio, la propia gente se puede generar su propio medio, Correcto. pero en aquella época era o entrabas a un diario a trabajar, si te gustaba el periodismo, ¿no? O entrabas a un programa de radio y televisión era como demasiado lejos, Claro. ¿no? Era como muy puntual la gente que entraba ahí. Este, y ahí en la adolescencia, voy siempre cronológicamente, Perfecto, me gusta. me volví muy fanático ya de temas estadísticos, ¿no? Uruguay en los mundiales, Uruguay en la Copa América, es decir, pasaba algo, ya estamos hablando del fines de los 80, sobre todo, donde los equipos uruguayos siempre ganaban algo, Tal cual. o la selección Copa América de por medio ganaba algo, ¿no? Es decir, yo soy de Exacto. la generación que vio a Uruguay en esa época, ¿no? Campeón de América en el 83, campeón de América en el 87, Peñarol campeón de América en el principio de los 80, después en el 87, Nacional lo Nacional mismo. campeón de América y del mundo, también lo mismo que Peñarol.
Entonces todos esos 10 años, entre los 80 y 81 y 89, el quinquenio de los chicos, si eran todas cosas que rompían los ojos si a vos te gustaba mucho el fútbol. Viviste el auge del fútbol uruguayo. Sí, más que el auge era como el mantenimiento, porque el auge, si analizamos un poco la historia, la podés marcar en distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, en el 20 y el 30, Uruguay tuvo su pico máximo Es verdad. consiguiendo todo. Tenés razón, Todo. tenés razón. Fueron mundiales, fueron Copas América, fueron Las Juegos Olimpiadas, ahí va. Olímpicos. Después tenés el auge el pico del 50. Después más o menos levantamos un poco en los 70, volvimos a bajar ahí sobre fines de los 70 y remontamos ahí en los 80. Con esto que para las generaciones nuevas es como la prehistoria, pero fue lo último donde Uruguay a nivel futbolístico... La prehistoria y para muchos como para mí, impensado de... No sé, yo no lo veo, es una pena lo que voy a decir, pero no lo veo cercano a poder presenciar algo así con un equipo uruguayo. Sí, mira, pasa algo, nos estamos salteando muchas etapas igual ahora, pero lo veíamos como algo natural en aquel momento. Imagínate. Uruguay llegando a la final de una Copa Libertadores, como pasó 87, 88, 83, 80, 85 también, es decir, era algo normal, para el futbolero. Qué increíble. Que Uruguay estuviera definiendo era eso, que la selección fuera fuerte también era importante. Cuando se empieza a dar un poco vuelta a la taba es a década del 90, principio de los 90, donde ahí ya dejamos de ir a los mundiales. Viene el bajonazo, como quien dice. El bajón grande, que ya no clasificar a un mundial, el fracaso, pero además que los equipos uruguayos dejaran de tener actuaciones importantes a nivel de copas internacionales, pasó a ser una costumbre. Sí. Y hasta hoy sigue siendo una costumbre, ¿no? Sí, imagínate cuánto ha perdurado, ¿no? Tal cual. Y tus padres, cuando vos, volviendo de nuevo, cuando vos ahí que tenías más o menos 15, 16 años y ya tenías decidido, ya sabías que querías arrancar con lo del periodismo deportivo, ¿cuál fue la primera reacción de tus padres? Eso yo me acuerdo presente. En esos tiempos tuve la gran ventaja también que mis dos padres siempre estuvieron presentes, no se separaron o cuando se separaron y volvieron a estar juntos, pero siempre estuvieron los dos conmigo, cerca. O sea, el sostén, como quien dice. Exacto, bajo el mismo techo. Mi padre siempre fue más reticente al mundo del periodismo porque él ya conocía el mundo del periodismo. Claro. Conocía las dificultades, conocía los problemas, conocía los horarios que se manejan en el periodismo. Nunca me dijo no quiero que seas periodista, pero me estimulaba para que hiciera otras cosas, sobre todo para que siguiera estudiando, ¿no? Es decir, yo en esa época adolescente, en el momento en que yo me di cuenta que como futbolista no iba a llegar a nada, me puse en mente terminar el liceo para empezar la facultad de Derecho. Ah, mira. ¿No? Mi idea era ser abogado, ¿no? Pero también estaba asociado también al tema de los periodistas. Era una época donde los periodistas eran el doctor tal, claro, el escribano tal cual. El escribano Pilosi, el doctor da Silveira, el otro. Entonces era como que... Siempre el periodismo vinculado, claro. Haciendo una carrera podía llegar en algún momento a ser periodista, porque era como asociabas eso. Para ser periodista tenías que tener algún título de abogado o de economista, ¿no? Que era un pensamiento muy, muy básico de ese momento. Ahí sucede una cosa que es importante. Yo empiezo a tener contacto también. Mi viejo, más allá del diario El Día, trabajó prácticamente en todos los diarios que hubo en la vuelta. Y siempre, incluso hasta más de uno al mismo tiempo. Entonces nunca dejó de haber diarios en casa. Es decir, yo levantarme, desayunar y antes de irme a estudiar leía el diario, porque estaba el diario que mi viejo había llevado y que siempre lo dejaba arriba de la mesa para los primeros que nos despertaran. Claro. Y ahí empecé a tener contacto con un suplemento deportivo de un diario que terminó marcando mi vida. Estamos hablando, yo ya tenía ahí 16 años, una cosa así, ¿no? Que era el suplemento deportivo del diario Últimas Noticias, ¿no?
el diario Últimas Noticias se caracterizó en su momento, ahora cerró en el año 2012, Ajá. por tener la mejor cobertura deportiva a todo nivel, no solamente de fútbol. El diario es el suplemento de deportes del diario Últimas Noticias. Tenías la información deportiva absoluta, al 100%. ¿No? Tremendo Es decir, laburo. exacto, había un partido de fútbol, vos sabías que al otro día tenías el comentario. Había un partido de juveniles, al otro día estaba la cobertura de juveniles. Se jugaba básquetbol, al otro día estaban todos los partidos de básquetbol cubiertos por un periodista Qué específico en increíble, esa mirá casa. qué lindo. Había rugby, había un periodista de Última Noticia cubriendo rugby. Entonces, ahí es cuando se empieza a despertar en mí el bichito de, che, además de que tengo claro que tengo que estudiar alguna cosa, o continuar los estudios en algo, quiero en algún momento estar en este mundo, en el Claro. de, che, quiero ser el que cubra y que sea así del mismo modo que yo leía a fulano de tal, quiero que me lean a mí al día siguiente, ¿no? Pero reitero, en un mundo donde entrar a un medio de comunicación en ese momento era muy de nicho, ¿no? Es decir, tenías que tener, por un lado, la suerte, Ujú. el vínculo. Obvio. No se usaba mucho esto de el hijo de, porque mucha gente puede pensar, decir, vos porque tu viejo era conocido en el ambiente, seguramente te hizo entrar. Y no, mi viejo siempre fue muy, hacer lo que tengas que hacer, pero hacer por mérito tuyo, no porque yo te Perfecto. diga o te presente con alguien. Hace un ratito me preguntabas cómo era que reaccionaban mis viejos frente a las cosas que yo decía. Mi madre, que es una fenómena, por suerte todavía sigue viva, siempre fue la que me estimuló en todas las cosas que yo quería hacer. De esa etapa donde querés ser una cosa diferente todos los años. Y ella sí, Mi dale para vieja adelante. siempre fue la que me estimuló a todo. Es decir, querés ser futbolista, perfecto, averigüemos un llamado de aspirante para dónde poder ir a entrenar. Mirá, me enteré que tal cosa, porque como estaban los diarios en casa, siempre ella leía todo lo que Claro. yo no leía. Es decir, yo leía mucho deporte, pero el resto del diario no le prestaba atención. Obvio. Hubo una época también ahí en esos años que dije, bueno, no soy futbolista, quiero ser árbitro. Y Mira, ahí me acuerdo también como una conversación familiar que mi viejo dijo, no, pará, árbitro no, porque yo no quiero que a mi hijo lo estén insultando y sí, en su propio trabajo. Dice, obvio, ya, obvio. eso no quiero que hagas. Vamos a buscar por otro lado, pero no quiero que seas árbitro. Ahí sí Seguro fue que no. tajante. Exacto, ese fue mi padre. Mi madre, por atrás, empezó a averiguar en el colegio de árbitros cuáles eran las condiciones para poder anotarse para empezar a ser árbitro. ¿Qué tenía que esperar a que cumpliera 18 años? No, era imposible que yo con 15, Claro. 16 años pudiera hacer el curso en ese momento, ¿no? Quise ser entrenador también, pero siempre la limitante era la edad, ¿no? Decir, bueno, algo vinculado al fútbol quiero hacer. Y el periodismo era como lo más cercano que podía tener. Empecé a consumir este suplemento del diario Últimas Noticias de manera constante, es decir, era lo único que leía. Además, me volví fanático de un periodista en particular que terminó siendo mi ídolo en ese momento, que era Tilio Garrido, que después se vinculó a Tenfield, en ese momento estaba en Estadio 1, Mira. venía de ser el jefe de deportes del diario, del diario específicamente, había un diario que se llamaba El Diario, El diario. y era el jefe de deportes ahí, y había pasado al diario Últimas Noticias a partir del año 87, 88, y ahí fue el boom del suplemento deportivo, ¿no? Es decir, cuando Atilio Garrido agarra la jefatura de deportes, es cuando a mí se me explotó la cabeza, decir, este suplemento es la gloria, porque cubrían todo. Imagínate que era alguien que le gustan los deportes y ver todos los días la información resumida de todo lo que había pasado, Qué con increíble, obvio. periodistas cubriendo, Oro. era oro puro, era oro puro. Y además comparabas con los otros diarios y no le llegaban ni a los talones, es decir. Qué increíble, ¿no? Y Era eso era tipo... Vos te basabas en la propia redacción, en los detalles, cómo describían las cosas. Sí, no tanto en la redacción. Lo que me llamaba la atención era que cubrieran todo, ¿no? Me Claro. llamaba la atención de que hubiera gente
cubriendo las distintas actividades de deportes que había en el Uruguay, porque era todo, era ponerle ahora que estamos en Semana de Turismo, era la vuelta al Uruguay, tenían un enviado especial recorriendo el Uruguay, que escribía todos los días para el diario. Imagínate. Me acuerdo de todos los nombres, que era José Miguel Daer, que después fue compañero mío. Mira. Que era recorrida del Uruguay. Yo decía, yo algún día quiero ser José Miguel Daer, quiero ser Atilio Garrido, quiero escribir, pero no le prestaba tanta atención a la redacción. También por un tema de que yo siempre consideré de que la redacción en mi vida nunca fue un problema. Tenía como esa facilidad, digamos. Tenía esa facilidad, no tenía faltas de ortografía, más o menos sabía cómo estructurar algo básico. Perfecto. Para escribir, y me expresaba mucho, y siempre me expresé mucho mejor. Tal vez en las últimas décadas cambió, pero siempre me expresé mucho mejor escribiendo que hablando. Mira. ¿No? Entonces tenía esa facilidad para naturalizar cosas escritas que a lo mejor a través del habla no tenía tanta facilidad. Exacto, ¿no? Pero hoy en día, después cuando entré en la docencia, eso empezó a cambiar, obviamente, y logro todo lo que tengo claro en la cabeza lo puedo expresar de manera normal. Pero bueno, ahí ya estamos hablando del año 92, 93, yo fanático de la lectura deportiva, estaba suscrito a la revista El Gráfico de Argentina. De Argentina, sí, obvio, súper conocida. Exacto, que en Argentina salía los lunes a la tarde, y en el kiosco donde yo lo conseguía llegaba el martes a la tarde. O sea, un día después que salía en Argentina yo tenía El Gráfico reservado para leerlo, ¿no? Entonces sabía mucho de fútbol uruguayo y fútbol argentino, y eso empezó a hacerse ver en mi círculo íntimo, familia, amigos, donde che, loco, tenés que hacer algo con toda esta data que estás manejando. Claro. Porque no puede quedar por así nomás. Exactamente. Y bueno, ahí en el 92 empiezo a hablar con mis padres para averiguar, che, uno cuando en Uruguay quiere ser periodista, ¿cómo hace para entrar a los medios? Obviamente que ahí mi viejo ya tenía más o menos el conocimiento, y me volvió a decir lo mismo. Dice, yo te puedo hacer entrar, pero no te voy a hacer entrar, porque si no vas a estar señalado. Conozco cómo se manejan en una redacción. Un crack, la verdad. Y vos vas a estar señalado toda tu vida como que vos podés ser un fenómeno como periodista, pero siempre vas a ser el que hizo entrar el padre de tal persona. Exacto. ¿No? Perfecto. La facultad de comunicación no existía. Exacto. No existía. Es decir, existió en un tiempo, en esos años había dejado de tener clases porque no había... no había gente, digamos. No había oferta y tampoco había demanda, es decir, porque no había gente que quisiera ser periodista o comunicadores, porque eran todos armados a través de un oficio y no de una profesión. El periodismo, yo estoy convencido que es un oficio y no una profesión, que es un oficio que se transforma en una profesión. Exacto, bien. Pero que vos tranquilamente podés ser el mejor periodista del mundo sin haber pasado por ninguna facultad. Claro. Cuanto más conocimiento tengas, mejor. Si pasás por la facultad, tenés el título oficial de la universidad, mejor, espectacular. Obvio. Yo estoy convencido que alguien que por la razón que fuera no pudo haber cursado la facultad o no pudo haber terminado la facultad, no quiere decir que no sea un excelente periodista. Perfecto, concuerdo con vos. Si tiene las condiciones, si tiene ese bichito que tienes que tener, porque no es solamente que te guste el periodismo, es saber hacer periodismo. Exacto. Ahí cambia la historia. Exacto. Entonces todos eran en aquel momento autodidactas. Todos los que vos podías tener como referentes en el periodismo, no solamente en el periodismo escrito, sino radial y televisivo, ninguno había estudiado en ningún lado. Claro, obvio. De manera universitaria, ¿no? Pero en aquel momento había un lugar donde vos podías hacer como una especie de formación mínima que todavía existe, que era en el IPEP. Ajá. En el IPEP. Que todavía existe ahí, que ahora ya se fueron de la Ciudad Vieja. Entonces, mi vieja me dice, bueno, acá averigüé, mi vieja acá averiguaba todo, me dice, averigüé que acá hay un lugar en la Ciudad Vieja, que
que la condición es que tenés que tener 18 años, yo tenía 17 años en ese momento, pero como yo les dije que vos en el correr del año cumplís 18, lo cual era verdad, te aceptan como alumno. Y hay un detalle, el director del IPEP en ese momento era compañero de trabajo de mi padre. Que mi viejo se había quedado callado, ese dato como decir, che, todo bien, pero no quiero que seas periodista, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ahí en una charla familiar, viendo que yo tenía ese entusiasmo, lo que había averiguado mi madre, mi viejo me termina anotando en el IPEP para que empiece a cursar en marzo del 93, en el IPEP. Pero yo no cursé en el IPEP. Mirá lo que pasó. Yo seguía leyendo el suplemento deportivo de Últimas Noticias que todos los días me llegaba. Exacto, bien. Me había vuelto muy fanático de Atilio Garrido, reitero, ¿no? Para mí era mi ídolo máximo en el periodismo, ¿no? Atilio. Yo quiero ser como quiero viajar como él, porque Atilio viajaba para todos lados. Yo que no había salido de mi casa, más allá de ir a alguna cancha específica, estamos hablando de un chiquilín que no estaba acostumbrado a andar en auto, porque nadie de mi familia cercana había tenido auto hasta ese momento. Mi transporte era el ómnibus en la cortita, ir al liceo, volver a casa. Y por ahí. Nunca pude ir a bailar tampoco, entonces tenía muy poco movimiento dentro de la ciudad. Claro. Y eso que vivía medio ahí en el cordón centro de Montevideo. Fui a la primera clase del IPEP, fui a la segunda. La verdad, más allá que los docentes eran amigos de mi viejo y me trataron espectacular, sobre todo uno en particular que ya falleció, Abayubá Hernández, que era el jefe de deportes del diario El Día, Abayubá. Mira. Por tanto, había sido compañero de mi viejo en algún momento. No me llenó el ojo el curso, ¿no? Es decir, como que encontrar otra cosa, pero igualmente dije, bueno, voy a terminar el curso y después veo. Fui la primera clase, fui la segunda, en la segunda ya me prendieron una cámara y no me sentí cómodo, en el sentido de que sin ninguna explicación me prendieron una cámara y decía, bueno, decí lo primero que te salga. No sé, claro. ¿Qué querés? No, pues vos sabés de deporte, sí, pero ¿qué querés que te hable de deporte? Y quedó todo eso grabado, lo mostraron en clase, mucho no me gustó, porque me publicaron como referencia para marcar errores. No, claro. Y bueno, ya de ahí, esa semana me fui medio frustrado a casa. A la mañana siguiente agarro el suplemento deportivo y no me acuerdo si era la página 3 o 5, me acuerdo que en la primera o la segunda página impar, ahí es cuando cambia mi vida. Aparecía a página entera un aviso que anunciaba que el diario Últimas Noticias abría una escuela de periodismo deportivo a partir de ese año y que los interesados tenían que comunicarse con tal número. Yo ya anotado en otro curso, ¿no? Claro, exacto, sí. Un fanático del suplemento del diario Últimas Noticias. Yo que tenía a mi ídolo, Atilio Garrido, que era el del Últimas Noticias. Exacto. Entonces, dilema, ¿no? Pero lo peor de todo, o lo mejor, era que abajo decía, en un recuadrito chiquito decía, los mejores alumnos, al término del año, quedarán efectivos trabajando en la sección deportes, en el suplemento deportes de Últimas Noticias. Acá dijiste, entro, voy a dar mi 200% porque es acá. Era una invitación a Disneylandia. Claro, sí. Que no había forma de rechazarla, pero había que resolver un tema. Yo tenía un mes entero ya pago en el otro curso. Claro. ¿No? Yo recién iba a 2 clases. ¿No? Entonces, en una época, en una casa donde no abundaba la plata, ¿no? Es decir, no faltaba, pero tampoco sobraba. Gente trabajadora, que es. Yo era consciente de que se estaba haciendo un esfuerzo para que yo pudiera hacer ese curso, ¿no? ¿Y cómo afrontabas ese dilema con los padres? ¿Cómo? Tal cual. Ahí estuvo el gran problema. Primero que se enteraran del curso de Últimas Noticias. Ahí sí que tengo como una mini laguna mental. No sé a quién se lo ddije primero, si a mí. Lo más probable es que se lo haya dicho a mi vieja, porque era la que me estimulaba todo el tiempo. Claro. Y me acuerdo que en esa semana hubo tipo como una reunión comedor, como decir, che, ¿y qué hacemos? Mi viejo me dijo, che, voy a quedar pegado con todos los docentes del otro lugar que son conocidos, no sé qué, claro. Conocidos, y les tengo que decir que saco a mi hijo de acá porque, ¿por qué razón? ¿Porque no te sentiste cómodo en las primeras clases? ¿O ya quedó mal con eso porque es como hablar mal de ellos? Obvio. Que no era hablar mal de ellos, sino era lo que a mí me había pasado.
y lo otro es decir, te saco de acá y te voy a meter en la competencia. Exacto, En la exacto, o competencia sea, todo mal. era todo mal. Pero ahí, bueno, ahí de vuelta el apoyo de la familia. Me acuerdo que mi viejo tuvo que ir a hablar personalmente a donde yo estaba cursando para avisar primero que iba a dejar de cursar, pero también avisaba que por un tema de ética y que eran compañeros de trabajo y que se conocían, habían decidido que yo iba a estar anotado en otro curso Perfecto. que empezaba. No pasó nada ahí porque fue entendible la situación. Y bueno, el curso de... Ahí es cuando arranca mi profesión, en ese curso, en el curso de Últimas Noticias. Y ahí sí sentiste en ese curso que Marzo te del año gustó. 93. Ahí va. Porque además la primera clase la da Atilio Garrido, Mirá. que era el tipo que yo leía todo el tiempo. Exacto. Este, ¿Y que y no tenías una cara de él, digamos? no, ¿O tenía, sí? ¿sabes por qué? Porque tenía una cara televisiva, porque Atilio además en esa época salía en Estadio 1, que era un programa de Ah. deportes que salía en Canal 5, si no me equivoco, en esa época, los Ujú. lunes a la tarde, donde él era una mesa con panelistas. Claro. Este, y Entonces tenías ya la noción de cómo era la entonces persona, sabía digamos. cómo era de cara, y además en el diario 2x3 salían fotos de él, entonces yo Mm, ya más o menos de rostro sabía quién era. ahí va. El curso en particular fue de marzo a diciembre y yo tenía como la zanahoria delante mío de que era los alumnos destacados van a quedar trabajando en la sección deportes. Y fue como la pregunta del millón al inicio del curso, che, ¿qué tan cierto era esto? Porque vos veías un equipo armado que cubría todo y vos decías, che, entrará uno, dos, ¿Cómo? como mucho. Claro. Y hasta que hubo en el medio de una de las clases de Atilio nos comenta la revolución que quería hacer en el periodismo, que era que si bien con poca gente se cubría todo, él quería tener más gente aún para cubrir absolutamente todas las instancias del deporte. Fútbol, primeras, la B, la C, juveniles, Ujú. las juveniles de la B, cubrir todos los partidos. Sí, 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 sí. Básquetbol, primera, segunda, tercera, cuarta división. Algo gigante Este, quería armar. todos los deportes que hubiera. Si había una actividad en la pista de atletismo, tener un periodista ahí o dos durante toda la jornada cubriendo todas las actividades de atletismo. Si hay un campeonato de rugby, cubrir fecha a fecha el campeonato de rugby. Entonces los docentes iban pasando y los docentes en realidad el único que nos enseñaba, había dos personas que nos enseñaban de periodismo. Uno era Atilio Ujú. y el otro era Gutiérrez Cortinas, que era un historiador muy famoso en su época, que era el historiador de Peñarol, escribió mucho Mira. de la historia de Peñarol, pero era una enciclopedia viviente, con una memoria brutal, y que escribió muchos libros de estadísticas. Entonces, cuando estaba Gutiérrez Cortinas o estaba Atilio Garrido, eran las clases que a mí eran las que más me gustaban, porque ahí empezábamos a hablar de periodismo, de cómo cubrir las cosas. Fueron los primeros que nos hicieron escribir algunas cosas, todavía estamos hablando de máquina de escribir, Sí, sí. y el resto de los docentes eran especialistas en deportes. Teníamos materias que en realidad eran deportes, teníamos ciclismo, y venía Atilio François a darnos clases de ciclismo, a contar un poco de su historia, de sus vueltas ciclistas ganadas, de ¿Cómo cuando fue funciona? vicecampeón del Claro. mundo, Mirá qué bueno pero eso, además ¿eh? te traía una bicicleta y te explicaba lo que era un piñón fijo, lo que era un cambio, lo que era una llanta, una rueda. Entonces, la mayoría de los docentes en realidad lo que te explicaban eran de un deporte específico Ujú. Obvio, obvio. o de algo en particular, porque un docente que a mí también me marcó mucho era Juan José Fortunato, que en ese momento era un ex árbitro internacional, que nos iba a explicar las reglas del juego. Y era el mismo Espectacular. docente que tenían los árbitros en el colegio de árbitros. Imagínate. Entonces el tipo tenía la dinámica de la docencia bien adquirida y esas clases estaban espectaculares. Pero Sí. el reglamento de punta a punta, yo creo que me lo aprendí casi de memoria gracias a Fortunato y a la dinámica que le daba a las clases, donde de una semana a la otra te decía, bueno, la semana que viene vamos a hablar de la regla 2 del reglamento y vamos a hablar exclusivamente de eso. Y voy a empezar a preguntar a cada uno, este y el otro. Y me voy a dar cuenta quién lo leyó o no. Qué Tipo, bueno ponele que eso. venía con una batería de 30 preguntas exclusivamente de la regla 2 del reglamento. Tipo 30 Y normalmente casos. había
éramos 3 o 4 que a cada pregunta siempre levantábamos la mano. Y ahí ya se empezó a ver que yo, con 17 años, que en julio iba a cumplir 18, y empezaste a marcar un diferencial ahí, algo que se notaba, pero yo siempre pensé que por mi edad, esa oportunidad iba a ser para otros que eran un poquito más grandes que también se destacaban dentro del curso, ¿no? Es decir, che, si acá hay 3 lugares, los 3 lugares son para fulano, mengano y sutano. Los que tengan arriba de 18, que sean más grandes que yo, ya está. Por un tema de edad, yo pensaba que estaba afuera. Obvio, mira. Un detalle no menor, esto por fuera de... Seguramente los que estén viendo este video lo asocian enseguida. Uno de mis compañeros de clase era Eduardo Rigó. Eduardo Rigó es murguista, director de murga, que en ese momento salía en una murga importante, que ese año había ganado además. Y el loco manejaba una poesía, porque el loco era el letrista de murga, entonces ya estaba recontra acostumbrado a escribir y tenía facilidad para la poesía escrita. Y Eduardo, siempre dijimos, Eduardo va a ser Eduardo y algunos más que seguramente entren, porque Eduardo ya tenía la facilidad. Obvio. Estamos hablando de la época de los arlequines, que arlequines en murga ganaban todo, y ese año 93, o sea, vos tenías al director de la murga que había ganado ese año, era tu compañero de clase. Claro, sí, era como que ya 90% de probabilidad de que él sea uno de los elegidos, digamos. Exacto. Y además nos doblaba en edad, pero Eduardo en esa época ponele que tenía 30 y largos, casi 40, capaz que no tanto, pero era el que se destacaba, o por lo menos era lo que yo pensaba, ¿no? En ese momento. Es decir, yo por mi edad, yo acá no corro al fin del curso. Y bueno, empezó a correr los años, todos los ejercicios que marcaban. Pasaba esto también. Una vez al mes nos mandaban a escribir determinadas cosas. Dice, ustedes escriban de deportes. Venía Atilio Garrido, nos explicaba qué era un título, las bajadas, los párrafos, nos explicaba todo, la estructura, los recuadros. Pues nos regalaban además, esto pasó también, por ser parte del curso teníamos a disposición un diario en la portería todos los días, era como un plus extra. Obvio. Entonces eso también facilitó de que en mi casa, mi viejo en esa época no trabajaba en el diario Última Noticia, entonces el diario Última Noticia, como a mí me gustaba el deportivo, se hacía un esfuerzo y se compraba. Es decir, entonces eso también facilitó de que se dejara de comprar el diario en casa, obvio, porque yo ya lo tenía gratis por estar haciendo el curso. Claro. Atilio en su clase siempre nos estimulaba, empiecen a fijarse, todo esto que nosotros hablábamos, de cómo titular, de cómo arrancan las notas, de por qué los recuadros, cuándo salen los recuadros, la importancia de esto, los encastres, las leyendas de foto, etcétera, etcétera, y empiecen a escribir, y me lo entregan. Si alguna nota a mí me llama la atención, yo la voy a publicar, y todo por dentro decimos, ¿qué te va a publicar Atilio? Es como decir, che, si sos bueno, debutás en primera con 15 años. Claro. No, es imposible. O sea que vos no creías que fuera realmente posible, por más que él lo habría dicho. Y él dijo, una vez por mes yo voy a publicar algo de los alumnos que tengan destaque. Yo empecé a escribir cosas, primero se las daba a Gutiérrez Cortinas, que además era como el coordinador del curso, me decía, che, están buenas estas notas, corregite esto, acomodate esto, porque yo sé que a Atilio le gusta que busques por este otro lado, qué grande. Poco más, que no seas tan periodístico, buscarle un poco más la poesía también. Y en una me dice, Gutiérrez me dice, me acuerdo que yo había escrito, había hecho un análisis del primer mes de clases, es decir, de todos los docentes que eran figuras del deporte, que yo los tuviera como docentes, ¿no? Es decir, lo que representaba para un chiquilín de 17, 18 años, que tuviera toda esa figura frente a uno, ¿no? Y yo hice todo un texto periodístico como si estuviera cubriendo un evento donde distintas personalidades del deporte enseñaban del deporte a un grupo de gente. Perfecto. Gutiérrez Cortina me dice, che, esto está bueno, y todavía no se había publicado nada de los alumnos. Dice, esto está bueno, se lo voy a mostrar a Tilio, capaz que esto está bueno.
capaz que le gusta para que te lo corrija, pero bueno, está así. Sin ninguna pretensión, digamos. Claro, y después en clase te hará una devolución él. Claro. Perfecto, bien. Ponele que eso fue un martes, nosotros teníamos clase martes y jueves. El martes me dice eso Gutiérrez, el miércoles nada, el jueves vamos a clase. Me acuerdo que era la redacción de Última Noticia era en un tercer piso y las clases eran en el segundo piso. Cuando entrabas a portería te daban el diario, que ya nos conocían a los alumnos. Claro. Y cuando me da el diario, el portero me dice, Atilio me dice que subas al tercer piso. Me pidió que cuando vos llegaras subas al tercero, que no vayas al segundo. Ir al tercer piso era como las puertas de la gloria, ¿no? Es decir, porque habíamos ido muy pocas veces a ver cómo se trabajaba ahí. Agarro el diario así con los nervios, porque... ¿Ya intuías lo que podía venir o no? Nada, puse el diario abajo del brazo, mi cuaderno con el que había ido al curso, y me mando al tercer piso. Vos salías del tercer piso, se abría el ascensor y salías a la redacción, ¿no? O sea, te dabas de frente a la redacción, que era grande, ¿no? Bien iluminada, lleno de máquinas. Busco a Atilio, nadie me conocía ahí hasta ese momento, y le pregunto a uno ahí, estoy buscando a Atilio Garrido. Me dice, no, Atilio ya bajó al segundo piso para sus alumnos. Digo, yo soy uno de sus alumnos, me dijeron que suba al tercero. Y me mira así la persona y dice, vos sos el que publicó hoy. Y me di vuelta y me fui porque no le entendí qué me dijo. Claro. No le entendí. Le di media vuelta, ascensor de vuelta y bajé al segundo. Voy al segundo y los compañeros, che, felicitaciones, y me tocaban, buena, muy bueno, che, te estoy leyendo. Yo no entendía nada. Y la clase era con Atilio. Entramos a la clase y Atilio ahí sí me llama aparte, me dice, venga, ahora te voy a contar la historia de por qué soy Gesio y no mi verdadero apellido, ¿no? Si venga Gesio, ¿vio el diario? Le digo, sí, el de hoy no, pero ¿qué pasó? Véalo. Después vamos a hablar en clase de esto. Me voy para la clase, me siento y ¿esto qué pasa? Y yo intuí algo raro, veo así, abro y las páginas centrales del Deportivo eran color. Mira. Abro, todas las páginas centrales, es decir, 2 páginas eran el ejercicio que yo le había entregado 2 días antes a él como parte del curso. Era una semblanza de los docentes. Tu corazón a mil cuando viste aquello, me imagino, ¿no? La grande que tuve, Pablo, sí, esa noche, ese día. Claro. No me acuerdo de la clase. Claro, y sí. No me acuerdo de la clase. Me acuerdo que salí del curso y tenía una grande como que sentía que la gente me miraba. Un delirio en mi cabeza, ¿no? Un delirio absoluto. Pero era como haber conseguido lo que yo quería, publicar en el Deportivo de Últimas Noticias. Qué increíble. Sí, ¿no? Sí. Abajo estaba mi firma, a lo último que decía, y se aclaraba que Claudio Gesio era alumno de la Escuela de Periodismo de Últimas Noticias, ¿no? Y salió una página doble central que la debo tener guardada sí, en algún lugar. Tenés que tenerla por ahí. Y a partir de ese momento, bueno, empieza a cambiar, porque Atilio ya me empezó a ver ahí ya me enteré que Atilio ya me había puesto como los ojos en mí, obvio. Con participaciones en clase. Y bueno, para no hacerla más larga, termina el año lectivo, yo seguí publicando cosas, porque me di cuenta que a Atilio le gustaban los reportajes más que las noticias, es decir, tomar algo y transformarlo en algo diferente. Es decir, yo había tomado una clase normal de un curso y la había transformado en un informe periodístico donde hablaba maravillas de los docentes y destacaba sus actitudes como deportistas. Qué bueno eso porque lo analizaste internamente, dijiste, mirá, le gusta por este lado, vamos a seguir yendo por este lado, porque por acá sí, puede que tenga, yo digamos, entre comillas, suerte, porque no era solo suerte, era trabajo, pero sí, te diste cuenta, porque mucha gente capaz que no se da cuenta y bueno, y ahí es capaz donde se le va la oportunidad también. Sí, fue estimulado también por Gutiérrez Cortinas, que siempre me apoyó mucho, este docente que te digo, que además era el coordinador, que hablaba mucho conmigo y me hacía ver el estilo periodístico del medio de comunicación en particular. Escúchame, Últimas Noticias, acá es esto, es decir, encontrarle siempre lo diferente a lo que todo el mundo conoce. Perfecto. Es decir, si
Un Si crack. vas a cubrir un partido y vas a poner que solamente que salieron 1-0 y el gol lo puso Gutiérrez, vas a poner exactamente lo mismo que van a poner todos. Exacto. Vos tenés que ir a ese partido y poner, que además que el gol lo hizo Gutiérrez, algo más, algo diferente. Encontrá algo, fíjate quiénes están en las tribunas, una declaración del mismo Gutiérrez, que te diga algo diferente, que te cuenten la vida. Eran épocas donde no se conocía tanto la vida privada de los futbolistas. Claro. ¿No? Ahora, viste, con las redes sociales sabes Sí, sí. prácticamente todo de Tal cual. todos. Y las notas que rendían mucho eran las de color, que nosotros le decíamos que era agarrar un futbolista y que te cuente cómo habían sido sus inicios, o dónde vivía, o con quién vivía, y cómo había llegado al fútbol. El dato Y que te diferente. hable de sus inicios. Y todo era diferente, todo era contenido diferente. Ujú. Te paso varios meses para adelante, llega fin de año, y bueno, teníamos toda la expectativa de decir, bueno, ¿y quiénes van a quedar trabajando Claro. acá? Yo todavía no había tenido ningún trabajo formal, había trabajado, sí, cuestiones muy concretas, con algunos amigos, Ujú. pero nunca nada ligado al periodismo. Reitero, estamos hablando de una época donde no había internet, donde no había celulares, Obvio, no había... obvio. Ese año 93 es el año donde los medios de comunicación recién cambiaron durante el año por las primeras computadoras. Ah, Y mirá qué eso fue buen una gran dato ese, ventaja, esa fue una gran ventaja que yo tuve también. Mi viejo en casa, en un momento por un laburo grande para el exterior, había agarrado una plata y en la disyuntiva de decir, bueno, con esto me puedo comprar un auto usado que en la familia nunca hubo. ¿Te acordás que hace un rato te dije que nunca había un auto? Exacto. Un auto usado, pues no uno nuevo, uno usado, o me puedo comprar una Macintosh, que eran las computadoras como las que Las estaban top. saliendo en ese momento. Reunión familiar, mi vieja y yo votamos por el auto, yo me acuerdo clarito, porque nunca en la familia alguien, por lo menos en el círculo cercano, había tenido un auto. Obvio. Y mis dos hermanos y mi viejo votaron por la computadora. Se terminó comprando la computadora, que mirá lo que son las cosas de suerte que a veces suceden. Ujú. El mismo modelo de computadora que se compró en casa fue el mismo modelo que el diario Últimas Noticias compró para su redacción. Que después estabas tú. Entonces, cuando los veteranos de la redacción empezaron a usar esas computadoras y no tenían ni la más pálida idea de cómo funcionaba una computadora, me empezaron a llamar a mí, porque yo más Claro. o menos las cuestiones básicas las resolvía porque en mi casa tenía la misma computadora. Claro, ya le habías agarrado la mano. Cómo abrir el Word ya es de esa época, ¿no? Cómo abrirlo, cómo guardarlo, cómo archivarlo, cómo... Claro, para ellos vos eras oro también. Y para vos. Las cuestiones más básicas yo se las resolvía. Exacto. Cuando Atilio se da cuenta de eso, también Atilio cada tanto cuando a él se le trancaba, perdía algún archivo y yo le recuperé creo un par de archivos que él pensó que había perdido. Claro, me empezó a mirar con otros ojos y este puede ser, por más que es un gurí, Anda. puede rendir. Claro. Pero yo siempre sabiendo que a fin de año terminaba el curso y mi vida seguía por otro lado, porque yo estaba enfocado, yo ahí ya estaba en sexto de liceo, Ujú. y iba a entrar a la Facultad de Derecho. Y sí, ya lo tenía Era decidido. lo que yo quería hacer, ¿no? En principio. Bueno, termina, antes de que termine el curso, ponele 2 semanas antes, viene Gutiérrez Cortinas, y le preguntamos directamente, que fuimos 2 o 3 a preguntarle directamente, Gutiérrez, ¿ya se sabe quiénes van a quedar o no? Dice, sí, ya se sabe, ya se sabe, y dice, igual ustedes más o menos ya se deben dar cuenta quiénes son los que van a quedar. Dice, van a quedar 5 seguros, van a quedar 3 seguros, y seguramente queden 3 más como para que queden a mano, tipo como para, si los precisamos los llamamos. Medio de Pero 3 van a suplente, quedar, como quien dice. sí, no eran suplentes, pero ponele como suplentes. Ujú. Y 3 que quedan fijos, ¿no? Contrato, Pa. recibo, Sí, sí, sí. encaja, todo, ¿no? Arrancar a laburar de verdad. Exacto. Y dije, en el aire yo dije, bueno, va a ser fulano, sutano, mengano, el de los otros 3, bueno, otro. Y yo por dentro decía, uno de esos últimos 6 lugares, es decir, de los 3 titulares más los 3 suplentes, capaz que yo podría llegar a pelear el último lugar de los suplentes. Claro, Pero lo claro. más probable es que me quedara afuera. Fa. A la clase siguiente van pocos alumnos, me acuerdo que era un día de tormenta y van pocos, y me quedé hablando, era
me quedo hablando con Gutiérrez Cortinas de vuelta, pero esta vez ya era mano a mano, y me dice, vos ya cumpliste los 18, ¿no? Sí. ¿Laburás? No, por ahora no. ¿Estudiás? Sí, estoy en el liceo, ahora el año que viene ya me anoté para la facultad. Mm. Me dice, ¿sabés las horas de la facultad? No, estoy en los trámites de anotarme y supongo que en los próximos meses ya me dan los horarios. Me dice, ¿y nunca trabajaste vos? No. Pero viste cómo son las redacciones, vos por el lado de tu padre ya más o menos el ambiente lo conocés. Le digo, sí, más o menos, sí. Bueno, escuchame, en confianza, vos vas a ser uno de los que queda. Así de Y ahí, sopetón, ¡pum! sí, sí, y bueno, ahí como que de vuelta, no podía creer la situación. Claro. Como uno de los que queda, como de entre los... Buscándole la no, vuelta. de los que quedan a mano, ¿no? Dice, no, vos sos uno de los tres. Uno de los tres que queda efectivo. La única duda que tenía Tilio era si vos ya tenías los 18 años, porque a Tilio a muchos detalles se le escapaba. Decía, si vos ya tenías los 18, no, si ya tenés los 18, vamos arriba. Adentro. Y me dice, no le digas nada a nadie, en tu casa sí, pero que lo manejen con prudencia. Exacto. Porque por ahora sos el único que lo sabe. Me da quiénes son los otros dos. Uno obviamente era Eduardo Rigó y el otro era Ernesto Olmos, que después no se dedicó al periodismo. Se dedicó en lo inmediato, pero después fue abandonando. Me dice, ustedes tres son los tres primeros. Después me nombra a los otros tres que también quedaban. Y dice, pero al final de los tres que van a quedar a mano, vamos a dejar a 5, totalizando 8. Los 3 que quedan efectivos y 5 más por las dudas. Todo eso me lo dice Gutiérrez Cortina, ¿no? Oficialmente se estaba diciendo otra cosa, ¿no? Es decir, que Mirá. era como, estamos viendo a ver quiénes quedan, no sé qué, pero yo ya tenía este dato. En esa generación, perdón, me estoy olvidando de Fernando Corch, el periodista que es conocido ahora. Fernando es de esa generación. Ah, mirá. Y que fue otro de los que también quedó. Estaba Pablo Goa, Adriana Laca, que es la que cubre ciclismo o deportes menores en el último tiempo. Todos fuimos de esa generación y todos esos que nombré fuimos los que quedamos en ese grupo que terminó quedando efectivamente, porque después, si bien supuestamente iban a ser 3 los que quedaban efectivos, terminamos quedando todos efectivos. Mirá qué bueno, mirá qué lindo. Estaba Pablo Goa ahí también, que después estuvo en el equipo de Alberto Kessman, que ahora está como en el equipo de Enfoque ahí junto con Andrés. Con el tema del gimnasio y demás. Exacto. Estaba Jorge de León ahí, que después cubrió mucho tiempo ciclismo. Era una banda que después hizo carrera grande. Mirá. En el periodismo, seguro. Después hubo otros que siguieron otros caminos, pero ese grupo de 8 que terminamos quedando, porque terminamos siendo 8, sí. Empezamos a trabajar a partir de ese momento, el año 93, hasta que cerró el diario en el 2012. Mirá. Ahí en el diario. No pararon ahí. Qué lindo, ¿eh? Y lo que yo nunca había hecho era subirme a un auto con constancia. A partir de ese momento era cubrir todos los días algo diferente en el auto del diario. Me acuerdo que en mis primeras coberturas yo me mareaba porque no estaba acostumbrado a andar en auto. O sea, iba como acompañante, ¿no? El diario tenía un chofer, todo, y yo iba como acompañante. Y cuando agarraban la ruta y agarraban velocidad, yo me mareaba. Qué increíble, no claro. Mis viajes al interior solamente eran para ir a ver a mi familia a San Ramón en Canelones o a Nueva Palmira en Colonia, y más de eso yo no salía. Y de repente me encontré 2 años después haciendo la vuelta del Uruguay, Ruta de América, recorriendo los 19 departamentos. Ese primer año ya empiezo a hacer mis primeras coberturas al exterior. También ligué mucho porque empecé a cubrir específicamente a Defensor Sporting. Lo primero que me asignan es, se juega una liguilla en enero del 94, cada uno de los nuevos va a cubrir todos los días un club diferente, ¿no? Cerro estaba Juan José Díaz también en ese equipo periodístico, que ahora está trabajando en El Observador, que sigue trabajando en El Observador. Me acuerdo que era Cerro Juan José Díaz, Danubio Pablo Goba, Adrián Araca Progreso, estaba, ¿quién más está? Bueno, Peñarol y Nacional,
que ahí estaba el Pato Basorelli y Pablo Montaño, que ellos ya estaban en el diario, y Defensor, que era el sexto equipo, lo agarré yo, porque tenías que ir todos los días a la práctica a cubrir la información de Defensor. Claro, obvio. Y también, lo que digo, también la suerte, ¿no? Es decir, porque ese Defensor termina clasificando a la Libertadores de ese año, del 94, y mi primer viaje al exterior es a Buenos Aires con Defensor para cubrir un partido de Copa Libertadores contra Vélez, el Vélez de Chilaver, Trota, que termina saliendo campeón de América y del mundo, ¿no? Imagínate. Y empecé a viajar al exterior. Y me empecé a subir primero a la Lisca Fosbel, que después Buquebus, viajes largos en ómnibus. La primera vez que me subo a un avión fue al año siguiente también, cubriendo a Defensor. Otra realidad, empezaste a vivir otra realidad. Gracias al rubro, digamos. Al periodismo. Gracias al periodismo. Es decir, empecé a tener un bagaje de vida que estoy seguro que cualquier otra profesión no te lo da. Obvio. Algo que seas agente de viaje y empieces a recorrer claro. el interior o el exterior, pero el tema de estar viajando te da un bagaje, un mundo o un roce que la mayoría de las profesiones no te da. Yo era un gurí de apartamento que de repente estaba metiendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y tenía una constancia de que una vez al año yo metía un viaje al exterior, ya no te digo al interior, y que 3, 4, 5, 6 veces en el año viajabas al interior para algo en particular, ¿no? Qué hermoso. Acordate que en el año 95, que es más o menos esa época, Uruguay organiza la Copa América. Sí. Y cada tanto había que ir a Rivera para ver cómo venía la construcción del... Te iba a preguntar justamente sobre eso. Vos me dijiste hace un rato que, entonces, claro, gracias al periodismo conociste y conocés los 19 departamentos. Los 19 departamentos, seguro, todos. Qué lindo, mirá qué bueno. Y el continente, salvo Colombia y Ecuador, el resto todo también. Qué divino. Seguro. Y a Rivera me dijiste que ibas, no seguido, pero ibas, pero fuiste un montón, mirá. Sí, varias veces. Las primeras fueron cuando se estaba construyendo el Atilio Paiva. Mira. O reconstruyendo, en realidad, porque el Atilio Paiva ya existía, lo que se estaba haciendo era rearmándolo para la Copa América. Ahí va. Ahí en toda la previa del 95 debo haber ido las primeras 2 veces, seguro. Después cuando Frontera después fui antes estaba la participación de Frontera en los campeonatos AUF, entonces varias veces fui a cubrir partido de Frontera, fui a hacer la presentación de Frontera. Mira. Ahí. Después, no sé si te acordás que ahí en Rivera fue sede de, bueno, no solamente la Copa América, pero años después, de un sudamericano sub-17. Sí, me acuerdo, sí, obvio, bueno, claro. Yo fui a cubrir y estuve 20 días ahí en Rivera, cubriendo ese grupo que se jugaba en Rivera, que jugaba Chile, Brasil, Bolivia, y había un cuarto equipo, una cuarta selección que ahora no estoy recordando, pero estaban las 4 selecciones ahí en Rivera y estuve los 15 días que duró ese grupo. Estuviste ahí. Estuve ahí. Así que viajaste bastante por el norte del país. Bueno, después también, cuando me tocó hacer rutas de América o la vuelta al Uruguay, era bastante habitual, bueno, todavía sigue siendo que o la etapa terminaba en Rivera o arrancaba en Rivera, el Pecho Ramallo y todas esas vueltas ahí. Rivera fue un lugar bastante habitual para ir en coberturas. Qué lindo, además, qué lindo. Además es una ciudad que me encanta, pues el encuentro ahí, fue la primera vez que yo vi, mirá el mundo que me faltaba. El primer recuerdo que yo tengo de Rivera es, bueno, estamos en Rivera y ver que tenían líneas de transporte internas propias, como Kutza en Montevideo, sí. Así, ómnibus para la gente de la ciudad, para el transporte interno, ¿no? Exacto. Y yo, con mi falta de mundo, fue lo primero que me llamó la atención. Decir, che, tan grande es Rivera que tienen líneas, y sí, después empezás a conocer, te das cuenta que la ciudad de Rivera, más allá del departamento, es gigante. Exacto, sí. Por eso también el ir descubriendo esas cosas que el periodismo me lo fue dando, ¿no? Es decir, porque si no hubiera sido por el periodismo, lo más probable es que yo a Rivera no hubiera ido nunca.
Ahí va, ahí va. El que nunca hubiera pasado del Río Negro, es decir, para el norte. Sí, 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 porque capaz que o no te llamaba la atención o por X motivo no ibas a ir, a no ser pura y exclusivamente, como en el caso tuyo, por el propio trabajo del periodismo deportivo. ¿Sabes lo que quería preguntarte? Bien. Hablando justamente por el tema de la redacción. Ahí justamente ya tenías ya tenías tus primeras armas y demás. Después claramente que trabajando ahí ellos también ya te empezaron a moldear. Mirá, esto se redacta de tal forma, de tal manera. Ahí también creo que en ti habrás visto cómo, mirá cómo se puede moldear esta noticia que se puede interpretar, esta misma noticia se puede interpretar de dos maneras, porque yo la puedo redactar de esta manera y alguien lo va a tomar así, y de esta manera, la misma noticia, así. ¿Cómo fue también para vos entender eso, el poder de las palabras, de las letras? Sí, lo primero es entender que en esto se insistía mucho en aquellos tiempos, de entender qué público es el que a vos te está consumiendo, ¿no? Ujú, Hacer como una especie de análisis interno de mercado, claro, de decir, bueno, estoy trabajando para un medio que lo consume determinado público. Vamos a llevarlo. Última noticia, lo consumía un público deportivo, exacto. ¿no? ¿Qué es lo que busca ese público deportivo? No busca conocer un resultado, ¿no? El que consumía el diario Última Noticia buscaba la nota diferente, Ahí va. Bien, ¿no? bien. Pero también precisaba el resultado deportivo. Sí, 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 sí. Las dos Lo cosas. más probable es que el resultado deportivo lo sacaba de un programa de radio, del informativo de televisión, Ujú, pero lo diferente vos lo tenías en estas coberturas que nosotros hacíamos. Había muchas charlas, en este caso de Atilio Garrido, que nos llevaba siempre a un apartado. Decía, usted tiene, él siempre no nos tuteaba, él siempre era de un trato de usted tiene que entender de que del otro lado nosotros tenemos que contarles historias de vida, ¿no? La gente no quiere saber si fulano va a ser titular, si Pablo Cabrera va a ser titular este fin de semana. No quiere saber solamente eso. Quiere ujú, saber cuáles fueron los inicios de Pablo, si está casado, si está soltero, si tiene hijos, claro. si ese hijo es chiquito, si es adolescente. Y vos por dentro decías, ¿y esto para qué le sirve al lector? Exacto. Es decir, porque si Pablo el día de mañana tiene un mal partido y el público sabe que tiene un hijo recién nacido, vos podés, el público nuestro puede tener un conocimiento extra de algo que hasta ese momento no sabe, ¿no? Es Mirá por decir, dónde iba. capaz que el dato que surge es que, ponele, los días previos a un partido clásico, Pablo tuvo al hijo chiquito internado Después y jugó el por partido. eso el rendimiento. Entonces, en ese conocimiento ahí de situaciones, vos empezás a darte cuenta que la redacción de una noticia, como bien vos decís, la podés encarar de distintos lugares, Sí, sí, ¿no? sí. Desde un lugar estrictamente informativo, desde un lugar un poco más lúdico, desde un lugar más formal, o combinando todas esas cosas, Ujú, perfecto. ¿no? Vos cuando estás en el periodismo, vos manejás mucha información, Exacto. ¿no? Y en tu cabeza, todas esas informaciones, vos en algún momento las vas a tener que clasificar, ¿no? Esto es importante, esto está bueno, pero no tanto como esto, Ujú, esto otro ya más o menos ya se sabe, y esto otro ya todo el mundo lo conoce. Entonces vos vas constantemente seleccionando y clasificando la información para darte cuenta de manera natural qué le puede interesar. Primero a mí, vos primero tenés que poner, en prensa escrita, ¿no? ujú. Tenés que ponerte como lector. El ejercicio número uno que alguien que quiera dedicarse al periodismo escrito siempre es ponerse como lector, no como periodista, Buen pique ¿no? ese. Lo primero es, del otro lado, cuando vayan a leer esto, ¿qué es lo que le va a traer la atención? ¿No? Es decir, bueno, a ver, de toda esta data que yo estoy Ujú. manejando y que yo ya la estoy clasificando, Sí, ¿no? Ya le estoy dando un ranking, por decirlo de exacto, algún modo, exacto. decir, Bien. bueno, del otro lado, al que me va a consumir, si yo se lo ranqueo así, ranquear entre comillas, Ujú. ¿va a estar bien? Claro, le O va si a yo lo hago diferente, interesar en realidad esto a mí no me interesa tanto, pero al público sí, entonces por ahí tengo que ir por este por lado. ese lado. Esto es simplemente cuando estás
empezando a discernir qué es lo que le vas a transmitir al otro, ¿no? Exacto, exacto. Lo primero es el qué. Que dimos en la clase, que son las siglas en inglés, ¿te acordás? Eso me acuerdo Primero perfecto. es el qué y después es el cómo. Es decir, primero qué es lo que quiero comunicar y después cómo lo voy a comunicar, ¿no? Exacto. Es decir, y las dos son importantes. Primero tener claro qué es lo que del otro lado están queriendo, pero también es importante cómo le voy a transmitir eso. Exacto. ¿No? Después voy a analizar, a ver si tengo tan claro cómo redactar una noticia, cómo se arranca un párrafo, cómo selecciono. El periodista tiene determinados conceptos que tiene que tener claro, la pirámide invertida, la importancia del título, los párrafos, la ortografía. Hay un montón de situaciones que te llevan a discernir antes de ni siquiera empezar a escribir, ¿no? Claro, obvio, que uno cuando lo lee, claro, yo tuve la suerte de haber estudiado, que tú inclusive nos hayas enseñado, pero obviamente el consumidor final, el que no se dedica a eso, simplemente lo lee y capaz que en su cabeza dice, no, es una noticia común y corriente. Y en realidad no, hay todo un trabajo por detrás para que en realidad esa noticia te haya llegado a llamar la atención y atrapado a leerla. Eso cuando yo entendí dije, está muy buena esa parte, ese cálculo. Nosotros en prensa, y esto lo manejo mucho ahora a nivel de docencia, en prensa escrita, ¿no? Sí. Somos atrapa lectores. Correcto. Tenemos que atrapar lectores. Correcto. ¿Cómo los atrapamos? Tenemos técnicas como para atrapar esos lectores. Saber cómo titular bien, que es como la carnada principal. Exacto. Hoy y siempre, cualquier nota periodística escrita te entra por el titular. Obvio, sin duda. Si vos sabés titular breve, conciso, informativo, bla, 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 ahí ya tenés el éxito. Exacto. El primer éxito es que te lean el título y que vayan a leer lo que es el desarrollo de esa información, ¿no? Pero ahí en ese desarrollo de la información vos tenés que también tener un ingrediente que sea atractivo también. Exacto. ¿no? Es decir, cómo redactar, dónde pones lo que titulaste, si lo pones en el inicio, en el medio o al final del texto, siempre va en el inicio, porque si lo atrapaste por el título, esa persona quiere leer, primero quiere leer el desarrollo de eso que lo llevó a leer esa información, para después darle el resto. Sí, pero bueno, eso es toda una dinámica que vos vas adquiriendo con el tiempo. Mirá que yo al principio escribía más bien por intuición, la intuición a mí me funcionó, Ahí va, mira. porque después cuando me explicaron bien las técnicas, me di cuenta que la técnica yo ya la tenía media como digerida de ese modo. Decía, entonces lo que hice siempre está más o menos bien. Qué bueno, porque era ya algo innato y te recortó un poco de camino de a veces decir, me tengo que romper la cabeza para... Acordate lo que yo estaba diciendo hasta hace unos minutos de que somos todos autodidactas, los de más de 40. Obvio, ¿no? obvio. Los menores de 40 es donde empiezan a aparecer los universitarios, los que fueron a la UTU, los que hicieron comunicación, etcétera, etcétera, y ahí ya tienen otra formación. Exacto, otras herramientas. Pero nosotros no fuimos fuimos agarrando las primeras herramientas sentados en una redacción de un diario, ¿no? Exacto. Sí. Y nos fuimos dando cuenta en base a acierto y error y a muchas puteadas, porque a Tilio no le gustaba nada perder o que era un ambiente muy competitivo. Mira. Nuestra competencia directa era el diario El País. Sí. ¿no? Que era Atilio Garrido en Última Noticia y Jorge Crosa, el pelado Jorge Crosa, en el diario como jefe de deportes del País. Cabeza a cabeza siempre. Era cabeza a cabeza y los dos con un potencial económico brutal, porque el suplemento deportivo vendía muchísimo, claro. Tenía muchísima cantidad de avisos, nosotros cobrábamos por nota publicada. No teníamos un sueldo fijo. Imagínate. Entonces, cuantas más cosas fueras a cubrir, más ganabas. Exacto. Imagínate, yo con 18 años recién cumplido, con toda la energía, arrancaba de mañana. Te digo lo que era una rutina mía con 18 años, era de mañana ir a cubrir ponerle la práctica de defensor, que era como lo que yo tenía que hacer seguro. Bien. Al Francini, ¿no? 8 de la mañana, de 8 a 11 en el Francini. Salía de ahí. A Tilio le gustaba meter mucha nota con dirigentes, porque después el entender también la profesión desde otro lugar. Vos decías, ¿por qué hacerle nota a dirigentes que son aburridas? A Tilio una vez nos juntó a todos y dijo, usted háganle nota a dirigente, a gente que está sentada en la tribuna, porque ese tipo después te va a deber un favor.
Mira, A todo el mundo le gusta aparecer en los medios. obvio. Y si vos le pones la fotito, le haces una notita, y vos mañana precisás un dato, confirmar un dato, vos sabés que si llamás a ese fulano que un día salió el recuadrito de él se va a acordar de vos, que le hiciste ese favor, salió esa nota que él se la mostró a la mujer, a los hijos, seguramente la tiene guardada, y hasta muchas veces la deben haber encuadrado. Sí. Es decir, vos vas a quedar como el fenómeno al que te tiene que devolver ese favor. Buena cabeza tenía el famoso Atilio, ¿eh? Sí, Atilio que todavía anda en la vuelta, y ya no ejerciendo el periodismo, pero ahí va. Pero está la ahí, verdad... era un tipo muy, muy visionario, que sabía encontrarle la vuelta. Y nosotros también teníamos grandes ventajas. Una, Atilio estaba muy vinculado a Paco Casal, entonces también teníamos de primera mano, en la época que los futbolistas iban al exterior, es solamente de la mano de Paco Casal. Imagínate, todas las primicias. Entonces las primicias, todo el trabajo estadístico, porque había que vender, los jugadores se vendían en aquellos momentos muchas veces por recortes de diarios. Entonces cuanta más información saliera, ponele el Pato Aguilera, por nombrar uno, sí, sí. al futbolista le servía, porque esos recortes de diario los podía mostrar el contratista después en Europa. Estamos hablando de época donde no había internet, sí. ¿no? No había para mostrar video, ponele. Exacto. Y el único diario que sistemáticamente publicaba cosas de deportes o de estadísticas éramos nosotros. Claro, tenían ya... Entonces había como una vuelta ahí general donde se manejaba mucho poder también y mucha información, ¿no? Exacto. Y ponele, a la noche, para seguir sumando cosas, íbamos a cubrir los partidos de básquetbol, ¿no? Además, cuando arrancaba primera, arrancaba segunda o tercera, era partidos todos los días, de domingo a domingo tenías a la noche, decía, bueno, cierro la jornada cubriendo un partidito de básquetbol, porque el físico te daba, claro, y además sumabas un partido de básquetbol más para cobrar. ¿Y te daban esa libertad de elegir eventos? Ah, qué bueno eso también, ¿eh? Sí, en realidad no elegías qué partido cubrir, pero tenías la libertad de cuanto más quisieras cubrir, ibas a cubrir. No te ponían un límite. Che, mirá, esta noche quiero ir a cubrir Welcome Hebraica en la cancha de Welcome. No, ahí hablabas con el jefe de básquetbol en ese momento y te mandaba a la cancha que estuviera libre. Podía ser la cancha de Welcome, podía ser en el Prado, podía ser en el Cerro, podía ser en la Ciudad que Vieja. fuere. La que fuera, porque a vos no te importaba porque vos llegabas ahí. Claro. O sea, sumabas, perdón, más que llegabas, sumabas un partido ahí. Me acuerdo que eran, vos llevabas la planilla de todas las cosas que hacías en el mes. Y se tenía un sueldo, no teníamos un sueldo fijo, pero cobrabas a fin de mes una plata. Y a corta edad, también, en tu caso, ¿no? Wow. ¿Qué más pedir? Trabajo donde quiero, estoy bien, gracias a Dios, económicamente, viajo. Ahí como yo dije, nosotros veníamos de una familia clase media tirando a que cada tanto éramos para abajo. Sí. Empezar a poder ayudar en casa, ¿no? Qué lindo, también esa satisfacción para vos mismo, decir, mirá ahora a dónde estoy con la corta edad y poder ayudar a mis viejos. Tal cual. Y además en la cuadra donde nosotros vivíamos éramos muchos gurises que fuimos creciendo juntos. Bueno, llegamos una barra de 20 y cuando a mí se me empezó a dar vuelta la taba y me empezó a ir bien en el periodismo y yo empecé a viajar, etcétera, y fui el primero de la cuadra que viajó al exterior. Imagínate. Y todo eso, fue como que una cosa que fue llamativa para la edad. No te voy a negar que en algún momento me agrandé un poquito. Ah, pasa también, ¿no? Sí, pasa. Por eso también cuando entiendo a los futbolistas, cuando a otro nivel, con otras cifras, con otra exposición, sí. Yo que era un banana que no lo conocía a nadie, pero que estaba ganando buena plata, claro. Y su firma y su foto salía cada tanto en un diario que era consumido por buena parte del Uruguay, yo pensaba por dentro que si salía a caminar por 18 de julio, alguien me iba a reconocer. Minga, nadie, jamás en la vida, porque los de prensa escrita no nos conoce nadie. Claro. Pero si yo, con 18 años, me agrandé en esa situación, ¿cómo no se va a agrandar un gurí que debuta con 16 años en la primera en un equipo de fútbol, con toda la exposición que tiene? Entonces, que no tenía nada y ahora, para lo que de repente es el fútbol uruguayo, tiene acceso a todo. Claro. Tal cual. Buena ese análisis. Yo nunca me había puesto a pensar y tiene sentido, la verdad.
Pero lo mismo para un gurí que arranca y sale por primera vez al aire en un programa de radio. Ese gurí, lo más probable, que está pensando que lo está escuchando todo Uruguay. Claro, tal Y cual. capaz que lo escuchan 20 personas que justo de rebote cayeron en Y ese de las dial. 20 a 19 son familiares de él, de repente, ¿viste? Exacto, que vos le avisaste, che, voy a salir al aire a tal Exacto. hora, y después te dicen, che, te escuché, fenómeno, espectacular, y vos pensás que esos 5 que te elogiaron, que son familia tuya, te corresponden a todo el Uruguay. A todo el Uruguay. No sucede. Te quería Pero preguntar, sí. por el tema justamente de la redacción, bueno, que comentaste, el tema de las palabras y cómo encarar un buen título. Ahora, ¿qué no puede faltar para vos, sí o sí, en una redacción? Yo me acuerdo que cuando hicimos el curso de periodismo deportivo, tú nos habías enseñado creo que eran 4 o 5 doble L's en inglés, que era el where, when, who, que 5. claro, ahí va, ¿viste? Ahí va. Que en español es Las- quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Eso va ¿Qué, dentro quién, de lo que tiene que... quién, cuándo, dónde y por qué? Son 5 preguntas que vos tenés que hacerte todo el tiempo. Y eso siempre, 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 siempre tiene que estar en la noticia. Vos en cualquier cobertura, más allá de la redacción, vos te Ujú. vas a estar preguntando cosas que van a ejecutar una acción inmediata. Hay 5 preguntas básicas que vos tenés que hacerte cuando vos vas a cubrir algo, Ujú. ¿no? Y ya excluye lo que es redactar, ¿no? Cuando vos vas a cubrir algo, decir, bueno, y las 5 preguntas son, ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué pasó? Ok. ¿No? Vas a cubrir algo y decir, bueno, internamente por tu cabeza pasan esos 5 cuestionamientos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Tengo ese dato? Me mandaron acá a esta esquina a cubrir un choque. Ponele, o veo un auto y Sí, una moto tirada. Es decir, exacto. bueno, sé lo que pasó. Hubo un choque, perfecto. Ujú. Sé lo que pasó. Bien, Mi pregunta siguiente es, bueno, ¿a quién le pasó? La pregunta que vos te vas haciendo te genera una acción, exacto. ¿no? La acción es de averiguar lo que vos no sepas. Correcto. ¿Qué pasó? Ah, hubo un choque. ¿A quién le pasó? Una moto, perfecto. Moto marca tal, auto marca tal, matrícula tal, color rojo el auto, Describir. describir. Entonces vos ya vas averiguando cosas. Bien. ¿A quién le pasó? ¿No? Es decir, perfecto. ¿Dónde pasó? Bueno, a ver, estoy en una esquina. Esta es la esquina de Ejido y 18 de julio. ¿Por qué pasó? Entonces vos, en la medida que te vas preguntando cosas, te vas dando cuenta qué es lo que te está faltando o qué es lo que tenés. Bien, bien. ¿No? Te Porque sigo. muchas veces vos decís, bueno, ¿dónde pasó? Ya sé dónde pasó, porque tuve que venir hasta esta esquina, Claro. entonces yo ya sé que está la esquina de Ejido y 18 de julio. Ajá. No tengo que averiguar ese dato. Bien. ¿No? Exacto, Ahora, exacto. el por qué pasó, ahí vos ya empezás a averiguar, es decir, tenés que hablar con un vecino, hablar con el que conducía la moto, si hubo heridos, si llegó la policía, etcétera. Es decir, estoy poniendo un ejemplo que siempre pongo en clase, que es el de un choque típico, Claro, ¿no? claro, perfecto. Ahora, ¿cómo traslado todo esto a redacción? Yo del otro lado tengo un lector Exacto. al que lo atrapé a través de un título. Primero tuve que titular bien para que me venga a leer. Exacto. Y lo primero que tiene que leer es un resumen de la información. Entonces empezar a entender cómo es la escritura, ¿no? Cómo es la redacción de una información. Ahora, la pregunta del millón es cómo le resumís a un lector lo que después vos vas a empezar a desarrollar. Acá es donde aparece el concepto de las 5 W inglesas. Ahí va. Lo mismo, ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo y dónde? Ujú. Entonces vos haces un copete, que es lo que nosotros conocemos como copete, como para resumirle la información que después vos vas a Que vas a desglosar, digamos. a desarrollarle en el texto, Bien. ¿no? En la noche de ayer, en la intersección de Ejido y 18 de julio, colisionaron una moto Yamaha, marca matrícula tal, con el auto Suzuki, color blanco, bla, bla, bla. Según confesaron los vecinos de la zona, en esa esquina tiene que haber un semáforo que las autoridades por el momento están demorando su colocación. Entonces, ¿vos qué hiciste en el copete? Le resumiste lo que después vas a empezar a desarrollar. Bien, perfecto. Perfecto. Resolviendo las respuestas a las preguntas básicas de que todo periodista se tiene que hacer. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué pasó? Entonces estas son las distintas técnicas que a vos te empiezan a resolver el asunto de decir, che, me senté frente a la computadora y no supe por dónde arrancar. Claro. Es lo primero que pasa cuando vos arrancás en el periodismo a escribir, es decir, che, fui a cubrir una práctica de fútbol, ponele, vi todo, sé lo que pasó, pero no sé por dónde arrancar. Y arrancar resumiendo.
Perfecto, perfecto. Y de ahí arranca. Resumir y después desarrollar. Porque el propio resumen te va a dar el ranking ese, decir, bueno, averigüé muchas cosas que yo ranqueé, Ahí va. ¿no? Es decir, bueno, y lo que dejé en los primeros lugares de ese ranking imaginario es lo que después yo voy a desarrollar, porque es lo que yo considero que al lector le va a interesar, porque primero, antes que nada, me puse en el lugar del lector. Exacto, ahí va, ahí va. Todo ese ejercicio, obviamente lo vas agarrando con la práctica, con el tiempo. Me imagino que Exacto. las primeras veces es como, me tengo que acordar que tengo que hacer esto y esto no puede faltar. Exacto. Lo ideal en cualquier medio de comunicación es que cualquier chiquilín, chiquilina que arranca Ujú. debería tener tipo como un tutor al lado para que le marque las cosas, o no, capaz no hay que marcarle nada, Ujú. que te vaya indicando cosas. Ahí Y va. bueno, vení, vamos a sentarnos. Fuiste a la práctica de la selección, perfecto. ¿Con qué volviste de ahí? No, con nada. Ponele que te digan eso. Si no, fuiste a un lugar, algo pasó. Claro, No, exacto. no pasó nada, puso el mismo equipo. Bueno, ahí ya tenés una información. Perfecto, perfecto. Se repite la misma escena. Ah, sí, tenés razón, sí, la misma escena. ¿Y alguna otra cosa te llamó la atención? No, todo el tiempo pasaba por delante mío trotando, ponele, Luis Suárez. Y vos decís, bueno, pero ahí tenés otra data. Luis Suárez, no está en el equipo titular, pero estaba trotando alrededor de la Exacto. cancha. Empezar a entender el mundo, ponele en este caso de deportes, del Ujú. mundo del fútbol. Si hay un futbolista que está trotando mientras el resto está entrenando, ese futbolista es que le pasó algo. Exacto, algo tiene. Está apartado, alguna Se lesión, sintió. lesionó, está recuperando de algo, está haciendo un regenerativo. Es decir, Exacto. empezar a ver, a analizar con otra cabeza, siempre con un gran signo de interrogación en tu mente. El signo de interrogación es si yo veo a alguien que está tratando de decir, che, a este le pasó algo, ¿no? Claro, obvio. ¿No? Se lesionó, y eso me obliga a mí a ejecutar una acción, a averiguar qué le pasó a Luis Suárez, que la acción es, primero, averiguar qué le pasó y después tener una declaración de alguien, que puede ser el médico, puede ser el técnico, puede ser el propio Luis Suárez. Es decir, las Sí. preguntas que yo constantemente en la profesión me voy a estar haciendo en toda la cobertura que haga, incluso hasta en un partido de fútbol, me van a generar a mí contenido que voy a averiguar yo mismo. Cuantas más cosas averigüe yo, más diferencial voy a tener con relación a la competencia, pues yo tengo que marcar eso también, un diferencial. Si yo voy a Exacto. publicar exactamente lo mismo que 200 medios o 200 periodistas están publicando al mismo tiempo, Sos ¿no? uno más. Soy uno más. Ujú. Entonces ahí es cuando empiezan a caer y decir, bueno, prefiero ver al que es más conocido que al desconocido, porque si me van a dar lo mismo, por lo menos confío un poco más en el que tiene un Claro, mínimo de nombre. claro. Ahora, si el que no tiene tanto nombre me empieza a dar cosas diferentes, a brindar un dato, Ya me perfilo para ese lado, capaz. me adorna, vamos a suponer en prensa escrita, en un portal, además del texto, me pone buenas fotos, me pone un videíto, algún recorte de un video donde, yo que sé, me está hablando de una estadística de la última vez que Uruguay jugó con Costa de Marfil y te agrego un videíto de ese partido, un Claro. resumen de ese partido. Algo pintoresco, algo diferente, llamativo. Vos siempre tenés que hacer eso, encontrar el diferencial de lo que todo el mundo. Hoy sí hay oferta y demanda, que era lo que a mí en mi época no sucedía. En mi época había mucha demanda porque al público siempre le gustó los deportes, Claro. pero había poca oferta. Es decir, eran 3 diarios, 4 después cuando salió El Observador, era El País, Últimas Noticias, y El Observador y La República, perdón. Y El Observador salió más o menos en esa época, en 92, sí. 93, 90, no me acuerdo bien el año. Pero eran 4 diarios donde solamente 2 le daban importancia fuerte a los deportes. Después tenía 2 o 3 programas de radio que eran fuertes, Hora 25, estaba Deporte Total en Canal 10, el Polideportivo en Canal 12, y la oferta era no mucho más de eso. Hoy en día tenés por todos lados. Pero bueno, eso a mí me lleva a otra pregunta, que es la realidad que vivo yo, con la edad que tengo, 28 años. Sí, ahora hay justamente para formarse, hay más acceso a poder profesionalizarse dentro de ahora lo que estamos hablando, que es el periodismo deportivo. Hay muchos más medios, pero ¿por qué sigue siendo tan difícil aún entrar al medio de comunicación? Porque me pasa mucho, lo que veo,
Que no digo que esté mal, al contrario. Obviamente hay personas que están hace 20, 30, 40, 50 años en los medios de comunicación y tienen todo el respeto porque saben de lo que hablan, tienen una trayectoria gigante, pero y la gente que arrancó, que de repente tiene buen conocimiento, pero necesita una oportunidad, pero se queda en el camino. ¿Por qué pasa eso también, siendo que hay un montón de oportunidades, pero ninguno llega? ¿Falla el estudiante? ¿Falla el otro lado? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu visión? Una muy buena pregunta que tiene como una respuesta que puede ser muy amplia y hasta vacía, ¿no? Es decir, Claro. porque no hay una respuesta concreta de Tal por cual. qué sucede esto. Y Tal cual. sucede. Ujú, tal cual. Yo creo que una vez que entras hablemos de un medio tradicional, ¿no? Sí, sí. Es decir, los grandes medios masivos. Ahí va. Yo creo que los que venimos de esa generación que estamos tan acostumbrados a que sabemos la inestabilidad laboral que hay en esos medios, y te lo dice un tipo que estuvo 20 años de corrido en un diario, Ujú. siempre sabías que ese año podía ser el último tuyo. Fa. Entonces vos te aferrás a ese palo y hasta que o te echen o el medio cierre, vos no lo soltás. Entonces las posibilidades para los que vienen abajo se empiezan a hacer cada vez menores porque Mm, los que están no se van. claro. Porque como sabes que esto es momentáneo, es decir, hoy estás y mañana no podés estar, este, te terminás agarrando de ese lugar y reitero, hasta que no te saquen o te vayas, Normal. eh, Yo haría lo mismo. te agarras a eso. Entonces ahí podemos empezar a tener respuestas de por qué no hay oportunidades. Una respuesta puede ser eso, los que tienen el lugar no lo largan. Obvio, obvio. Pero es normal igual, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa también por otro lado? Cada vez los grandes medios de comunicación son menos, ¿no? Ujú. Pongan, para todos tus seguidores esto, pongan como referencia las fotos de despedidas en los medios de comunicación, ponele el diario El País, el diario El Observador, que cada tanto pone, bueno, hoy tocó ser mi último día en la redacción del País y se sacan una foto con sus compañeros de trabajo. Ahí va. Seguramente todos en algún momento vieron esa foto, ¿no? Y, y si vos ves esas fotos de hace 5 años atrás, era la persona que estaba dejando el medio y 200 personas alrededor. Hoy ves esa misma foto y ves al fulano que estaba yéndose de ese medio y lo rodean 10 personas, 15. Los propios grandes medios han ido reduciendo el El personal, personal. ¿no? Y no ha habido una renovación, es decir, se van 10, tengo 5 adentro, pero esos 5 los mantengo, pero no hago entrar a 10. A 10 de nuevo, ahí va. Entiendo. Otra respuesta. Los medios de comunicación tienen como una rotación interna donde el que trabaja, ponele, vamos a suponer en los medios de prensa escrita, el que trabaja en El País, vamos a poner el diario Últimas Noticias. Sí, bien. Yo sabía que los que trabajaban en política de Últimas Noticias, es probable que terminaran trabajando en política de El País o del Observador, porque los venían a buscar acá. Entonces venían a buscar de otros medios para cuando tuvieran que hacer alguna rotación. Claro, claro. ¿No? Al Observador, yo qué sé, se les jubilaba un veterano, tenían una baja en política y venían a buscarlo al de política de Últimas Noticias. Ahí va, exacto. No iban a buscar a un gurí o a una gurisa que estaba empezando. Exacto, entiendo, ¿no? Perfecto. Después, hay un abuso también de los medios de las pasantías. Claro, eso es una realidad. Hay un abuso de eso. Vos sabés que cursando en cualquier facultad es probable que en las carteleras cada tanto te aparezcan oportunidades de pasantías en El Observador, en El País, en la Sí, República, sí. lo que fuera. Exacto. Normalmente son los mismos medios, ¿no? Sí, 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 sí. Pero vos sabés que son 3 meses y que salvo que seas un premio Pulitzer, Claro, lo más probable es que a los 3 meses te digan gracias por todo y la rotación continúa. ¿Sí? exacto. Porque es tanta la demanda, es tanta la gente que quiere estar, Es tal cual. que vos en una pasantía obviamente no tenés la obligación de contratar a nadie, pero Exacto. salvo que sea alguien que rompa demasiado los ojos, Que vos no te lo quieras perder y que lo quieras, mirá, quedate. hay una rotación ahí Sí, también. claro. Lo otro,
el tema económico. Yo te comenté que yo o sea, laburaba mucho, muchas horas, y cobraba bien, pero yo sé que lo que yo cobraba en el diario de Última Noticias hoy es imposible. Hoy es imposible. Les pagan el mínimo, por debajo de los laudos. Claro. En los medios de comunicación, cualquier periodista debería cobrar dentro de lo que es el laudo por el rubro, ¿no? Bien. Los que trabajamos en prensa escrita sabemos que el laudo indica que no deberíamos cobrar menos de X plata. Claro. Pero él sabe que en cualquier medio de prensa escrito te van a ofrecer, che, escuchame, tengo esta oportunidad laboral, está buena, yo sé que vos querés trabajar, tenés experiencia, bla, bla. Te puedo ofrecer 10. Yo sé que el laudo dice que te tengo que pagar 30, pero yo solo te puedo pagar 10. ¿Te sirve? Y vos sabés que tenés que agarrar 10 porque claro, por la oportunidad, por la experiencia. Las oportunidades son pocas y vos agarrás por una plata mínima. Claro. Entonces los grandes sueldos solamente vos los ves en los grandes nombres. Correcto, ¿no? Correcto. Pero después tenés la otra variante, que es la de la venta de publicidad, que eso es algo a lo que yo siempre le escapé. ¿No? Claro. Mirá, tengo esta oportunidad, ¿querés ser el comentarista de tal relator? Sí, perfecto, bien. Conseguiste 3 avisos y estás adentro. Lo que consigas por esos avisos es para vos. El 100%, nosotros no queremos nada, el 100% es tuyo. Sí, pero tenés que moverte vos en conseguir 3 avisos que te banquen un sueldo. Exacto. Que vos sabés que no es que tenés que ir a la panadería de la esquina a que te sponsoree, tenés que ir a las grandes marcas, y las grandes marcas ya están tomadas por los veteranos, que hace 1000 años que tienen esas marcas, que además las grandes marcas saben que los veteranos tienen más exposición, etcétera. Entonces vos ahí empezás a buscar causas y motivos y podemos estar horas encontrándole. Son variadas. Ahí es cuando la nueva generación se empezó a dar cuenta de que hay una vía para ingresar a los grandes medios, que es lo primero es que vos tenés que hacerte conocido. Exacto, hacer tu nombre. ¿Por dónde me hago conocido? Exacto, ¿por dónde me hago conocido? Antes decía, tengo que entrar a un medio. Claro, y directamente. Y empezar a hacerme conocido. Es decir, mi sueño era entrar a Última Noticia porque ahí supuestamente iba a cumplir mi sueño. Claro. Ahora, vamos a suponer el Claudio Gesio del año 93 hoy, 2024. Sí. Vos decís, tengo todas las puertas cerradas, yo ya sé que la facultad está desbordada, que no me asegura nada, porque viste que hoy te recibí en la Facultad de Comunicación, la es privada, la pública. Es una realidad, y pues nada, cero. ¿No? Porque vos decís, termino como médico o como abogado, ni siquiera los abogados tienen la seguridad, ¿viste? Porque bueno, un médico de última puede tener asegurado un laburo mínimo, claro. como médico en alguna policlínica o algo. Sí, tal cual. Que se recibe de periodista en la facultad, en la UTU también, y vos decís, mirá que no hay nada seguro, vas a tener el título y va a ser difícil. Claro, va a ser difícil. Atrás. No te la juegues a que con el título se te van a abrir las puertas, al contrario. Van a seguir cerradas hasta que en algún momento se abra alguna. Exacto. Ahora, ¿cómo empiezo a hacer abrir puertas yo? Entendiendo cómo es que se manejan los medios hoy en día. Antes lo que era tradicional viró. ¿Qué era lo tradicional antes? Un diario, un programa de radio, un programa de televisión. Hoy, ¿qué es lo tradicional? Lo tradicional es el streaming, el YouTube. Exacto, el podcast. El Twitch, podcast. Claro, ¿no? Cambió la estructura de los medios de comunicación y la importancia de cada uno de ellos. Hoy no existe un Claudio Gesio que se desespere por leer un diario todos los días como me pasaba a mí. Tal cual. Porque la gente ya no lee diarios. No se venden diarios. Sí. No hay diarios. ¿Decís que se va a terminar en algún momento del todo el diario o va a seguir existiendo el diario en sí? No, lo que pasa, a mí me da la sensación de que la última generación que puede encontrar placer en comprar un diario, sentarte, como hago yo, desplegar un diario, que te guste el olor a tinta y leer la información, se va a morir cuando nos vayamos muriendo los que tenemos 40 y largos ahora. Que somos la última generación que leyó diarios. Sí, es la realidad, ¿No? Porque ya tu generación, Pablo... No, nunca.
de rebote habrá agarrado un diario en su vida, ¿no? Sí, Pero tal cual. sí tu generación está acostumbrada a agarrar el celular y leer constantemente lo que las redes sociales le están brindando. Exacto. Pero bueno, el Claudio Gesio del año 93 es el Claudio Gesio del 2024 que todos los días entra a leer información en los portales. Imagínate, claro. Los diarios de hoy son los portales. Los diarios de ayer, perdón, son los portales de hoy. Exacto. Mutó. Entonces, entender que yo no tengo que esperar que me caiga del cielo, como me cayó a mí, un aviso de que se abre un curso y que los mejores van a quedar trabajando en tal medio, cuando yo puedo ser el generador de ese medio, yo puedo estar sentado en mi casa, como está Pablo Cabrera ahora en su momento, y estar generando contenido periodístico de calidad, y estoy sentado en mi casa con mi familia, y lo único que preciso es un buen internet y una buena cámara o un buen celular, y nada más. Exacto. Sí. Ni siquiera tan bueno, con algo mínimo. Con algo mínimo, pero que sea interesante al público. Ahora, también eso. Puedo tener mi cámara, puedo tener mi podcast, puedo tener mi canal de streaming, puedo tener mi cuenta de YouTube. Todo, pero si yo digo exactamente lo mismo que está diciendo Martín Charquero, Joca, Huizán, en los 200 medios que tiene, donde aparecen ellos, la gente va a elegir a ellos, siempre. Sí, obvio. Sí. Ahora, yo tengo que hacer algo diferente, ¿no? Hablar de periodismo, por ejemplo, hablar de trayectorias y de medios, para entender, porque a lo mejor esta conversación, vos decís, che, ¿a quién le puede interesar una charla de Claudio Gesio, que es un tipo anónimo, que es conocido en los medios, ¿no? Yo estoy lejos de ser alguien conocido a nivel popular, lejísimos, porque los que trabajamos en prensa escrita somos los anónimos de la profesión, pero yo sé que dentro del medio soy un tipo conocido. Obvio. Vas al Observador y me nombrás y saben quién soy, vas a Canal 2 y saben quién soy, lo que fuera, porque los del medio nos conocemos. Obvio. Pero yo camino por el centro y no me mira ni nadie. Claro. Pero los que tenemos claro esto, decir, che, ¿cómo funcionan los medios hoy? Lo tengo que tener claro. Es decir, esto que está haciendo Pablo ahora, o que lo están haciendo un montón de gente que entendió cuáles son las nuevas plataformas, también hay que entender que del otro lado, ¿qué es lo que puede interesar? El concepto que hoy decíamos, decir, che, escribo para un medio, del otro lado tengo que saber qué es lo que puede interesar. Claro. Pablo Cabrera del otro lado, desde su lado tiene que decir, che, y del otro lado, más allá de esto que está bueno, es decir, al público que me puede llegar a ver o a escuchar, ¿le puede llegar a interesar en algún momento este tipo de contenido? Exacto. Y si la respuesta es sí, estoy convencido de eso, es a fondo. ¿No? A fondo. Exacto. Es decir, es hacer un ciclo entero de comunicadores hablando de periodismo. Es decir, lo que fuera, no estoy inventando. Sí, ¿no? sí, pero entiendo. Bueno, un especialista en radio, tuve una charla con Sansó, alguien de prensa escrita, hablo con Claudio, alguien de televisión, hablo con fulano. Ir por esa línea y... De medios modernos, voy con ese y voy por ahí. Y la suerte también de, como lo veo yo también, de que bueno, ponele, vamos a suponer, hoy no estoy trabajando dentro del periodismo deportivo, pero yo puedo armar mi propio trabajo o mis propias cosas para que el día de mañana, si hay una oportunidad, mira, acá está mi canal, acá están mis trabajos, lo puedes mirar. Entonces eso también me genera una visibilidad a mí que por ahora no estoy dentro del ámbito, pero que ustedes nunca lo tuvieron, ¿entendés? Nosotros en el caso se podría decir hasta que la tenemos un poco bastante más fácil en ese sentido, de exponer nuestros trabajos. Acá las nuevas generaciones se tienen que hacer visibles. Muchos entienden esto de manera equivocada, ¿no? El ser visibles lo entienden como generar contenido polémico. Claro, ¿no? claro. Peleas, discusiones, hablar, yo qué sé, he visto programas deportivos donde discuten los títulos mundiales de Uruguay. Vos decís, eso ¿a qué van? Lo estás haciendo exclusivamente porque estás generando polémica, porque sabes que la polémica te sirve. Ese puede ser un camino incluso, es decir, che, me hago conocido en una búsqueda exprofeso desde un lugar de pelea y de polémica, ¿no? Exacto. Ahora, también me puedo hacer conocido generando un contenido que hasta ese momento nadie haya hecho o que nadie haya explotado, es decir, generando un contenido diferente. Exacto.
donde es un trabajo de hormiga. Ujú. Vos decís, capaz que Pablo mañana ve las visualizaciones de esta charla y capaz que la ven 10 personas, o 100, o 1000, Sí, no sabemos. exacto. Pero es un inicio, Tal cual. ¿no? Es un inicio. Vos no tenés que quedarte con que te vieron 2 personas, o una. No, ahí va. Al inicio es uno. Esto es como Ajá. en las redes sociales, ¿viste? Cuando vos esperás los seguidores, y bueno, al principio te va a seguir uno. Obvio. Y ese uno lo más probable es que sea tu amigo. También, exacto. De repente tirás vamos a suponer en Twitter, tirás un tweet bueno, medio bueno, y ya te empiezan a seguir 5 personas. Y de esas 5 uno te comparte, y ese que te compartió tiene 20.000 seguidores, Exacto. ¿no? Y estos 20.000 vieron lo que vos publicaste y te empiezan a seguir, y en 2 semanas ya tenés 200 seguidores. Exacto, exacto. Y en un mes tenés 500. Es Y como así decís vos, trabajo de hormiga. las visualizaciones también en este tipo de plataformas es eso. Al principio no te ve nadie. Exacto, exacto. Al principio es prueba, error, marcar tiempo, contenido, ver dónde lo subo, cómo lo difundo, cómo lo expropio. El entender que las redes sociales con un uso profesional tiene que ser algo distinto al uso personal. Exacto. Saber la Claudio diferencia, Gesio. separar. Exacto. Vamos a suponer Claudio Gesio te publica en Twitter: che, qué divino que tal día hoy para comer unas tortas fritas, ¿no? Y subo una foto de unas tortas fritas que hice en ese momento, y el tweet siguiente mío es: no se pierdan esta charla que tuve con Pablo Cabrera, que está espectacular, síganlo, pónganle like, Sí. etcétera. Y vos decís, pero... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Exacto. Ahora, el uso profesional de las redes ya te marca otra cosa. Si Pablo Cabrera utiliza sus redes para darle difusión a sus actividades profesionales, va a quedar espectacular que dentro de todas esas cosas diga, cuando puedan entren a ver esta nota con Claudio Gesio, que hablamos de periodismo, si pueden síganme, suscríbanse, denle like y compártanlo. Sigue toda una misma línea. Exacto, y el tweet siguiente, vamos a suponer que fuera tweet, sea de Pablo informando de algo, de alguna novedad deportiva de ese día, o de algo del periodismo. Perfecto. ¿No? Y no que me aparezca, che, le mando un besito a mi novia que hoy está cumpliendo años. Claro. ¿No? Y decir, no, flaco, no. No mezclemos. No mezclemos. Pablo o Claudio pueden tener su red social de uso personal donde suben la foto con la torta frita o saludan a su pareja. Sí. Pero es entender eso. Una cosa es el uso personal y otra cosa es el uso profesional. Porque lo que notás muchas veces también es eso, de que tienen una buena idea profesional, pero lo mezclan con lo personal. Exacto. Y ahí es donde... Entender las dinámicas, ¿no? Exacto. A mí me ayudó un montón justamente el curso de periodismo deportivo que lo hice ahí en Instituto FEC, sin duda alguna. Y claro, y ustedes siempre hablando, aprovechen las redes sociales, aprovechen el tema de YouTube. Entonces ese bichito fue el que me picó para, por ejemplo, arrancar. Tengo 2 canales, tengo que es Charrúa Podcast, y tengo otro que se llama Sabremos Cumplir, que es donde yo subo historias sobre el fútbol uruguayo, historias sobre jugadores, equipos, claro, entrenadores, cosas así, ¿viste? Entonces, claro, mezclas como información, periodismo con un poco de diversión también. Y vas justamente utilizando lo que vos tenés para poder hacer tu trabajo. Tal cual. Esto es ir tanteando, ¿viste? Decir, che, vamos a suponer, vamos a suponer a un gurí de juveniles que yo que se hizo, estoy poniendo un ejemplo que no es el contenido que vos haces, pero vamos a suponer que, decir, bueno, le hago una entrevista a un gurí de juveniles que hizo 8 goles y no tuvo ninguna visualización, no lo vio ni la madre del gurí, lo vio, claro, ¿no? Es decir, che, pero ¿me quedo solamente con una referencia? ¿O en realidad debería tener como una gama para poder hacer un análisis y decir, bueno, entrevisto a 10 gurises de juveniles para tener un análisis, puse 10 como puede ser 5, obvio, gurises de juveniles que tengan destaque y ver si ninguna de esas 5 generó atención? Porque a lo mejor esa que yo inicié y que no tuvo ninguna visualización, puede ser el hecho aislado de algo que vos sabés que en realidad puede generar interés. Correcto, ¿no? correcto. Capaz que esta es la que no generó interés, pero las otras sí. Es decir, analizar, bueno, a ver este ciclo de charlas que yo estoy teniendo con periodistas, ¿cuáles rinden o no rinden? ¿No? Y después también está el tema personal, ¿eh? Sí. Es decir, hay muchas cosas.
a lo mejor este tipo de charlas a Pablo Cabrera lo llenan de mucho contenido que a él le van a servir para su profesión. Capaz que al público no le interesa tanto este tipo de contenidos, pero al que lo está generando le sirve. Entonces también hay que hacer ese análisis también. Che, mirá, capaz que esto al público no le llama la atención, pero a mí me recontra gustan este tipo de conversaciones. Exacto, charlas, ¿no? exacto. Te pongo un ejemplo personal. Yo ahora estoy escribiendo, me vinculé mucho a una liga del interior, que es la Liga Palmirense de Fútbol, y que me sigue en mis redes sociales se da cuenta que yo informo mucho de esa liga, ¿no? Por un tema de vínculos familiares, pero además porque estoy escribiendo, y esto es una primicia, porque es la primera que lo estoy diciendo medio como fuera de lo que es mi familia. Mira. Estoy escribiendo el libro de los 100 años de la Liga de Nueva Palmira, ¿no? Nueva Palmira es una liga fuerte en lo que es Colonia, que su selección ha ganado casi 20 departamentales, pero Nueva Palmira, la selección es muy conocida en el interior porque en el año 2016, representando a Soriano Interior, ganó el Campeonato Nacional de OFI a nivel de selección. A nivel de selección. Lo que ahora por estas horas se está definiendo, en el 2016 la selección de Nueva Palmira representando a Soriano Interior lo ganó. Claro. Entonces yo estoy escribiendo el libro de los 100 años de esa liga palmirense. Y también, cuando yo publico en redes sociales información de la liga palmirense, muchas veces yo digo, ¿esto solamente le interesa a los 10.000 habitantes de Nueva Palmira? Tal cual, sí, sí. Y no le interesa a nadie más. Pero digo, a esos 10.000 habitantes le tengo que dar el mejor contenido. Perfecto, qué bien. Un nicho, un mercado. Ese mercado es mío. Yo tengo que dar el mejor contenido a esa persona que le va a interesar este contenido. Perfecto. Fecha de sub-15, sub-17, sub-20, primera, los campeonatos, la selección, a dónde clasifican. Toda la información que la tenga ahí. Que esté ahí y que sepan que es Claudio Gesio, el único que brinda información del fútbol de Nueva Palmira. Saber identificar por dónde ir, ¿no? Puedo hacer lo mismo Pablo Cabrera con el fútbol de Rivera, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que Rivera tiene un lindo mercado periodístico, es decir, que hay mucha gente que el deporte y el fútbol lo cubre de muy buena manera. Sí. Pero ¿por qué no Pablo Cabrera puede ser el referente del periodismo deportivo de la ciudad de Rivera? Incluso, aunque un tema de distancia. Yo sigo trabajando en Montevideo y estoy cubriendo toda la información del fútbol de Nueva Palmira, que queda a 290 kilómetros. Voy a Nueva Palmira, estoy en Nueva Palmira. Voy yendo y voy y vengo todo el tiempo. Claro. Desde otro lugar. Un mini corte ahí, ¿me seguiste escuchando? Ahí volvé, ahí hubo un mini corte que vos seguís yendo y viniendo de Nueva Palmira, pero... Te decía que, pero igualmente, es decir, yo sé que soy el referente de esa información. Lo que decía ahí mientras hubo ese mini corte, es decir, ¿por qué Pablo Cabrera, aún a mayor distancia, porque Pablo está en Montevideo, pero es de Rivera y conoce a la perfección el mundo futbolístico de Rivera, ¿por qué no puede ser Pablo Cabrera el Claudio Gesio de Nueva Palmira? Entiendo por dónde va, sí. ¿No? Claro. Es un nicho, es un nicho, pero capaz que ese es mi nicho. Claro, tal cual. Es entender también, encontrar los lugares también. Exacto, tu lugar. En particular, ¿no? Es decir, bueno, a ver, de cómo se está cubriendo esta información deportiva de Rivera, ponele, disculpa que te pongo un ejemplo. No, por favor, al contrario. A ver, hay un portal, bueno, sí, hay uno que está muy bueno y cubren todo, perfecto. Entonces yo no voy a poner un portal porque para hacer un portal tengo que hacer un portal mejor que el que ya está. Claro. Capaz que lo puedo hacer, si lo puedo hacer tiene que ser algo mejor. Exacto. Pero si Ahora, no... ¿hay un programa de radio que hable de deporte del fútbol de Rivera? Bueno, sí, capaz que hay uno o dos, sí, perfecto. Ahora, yo los escucho un par de veces. ¿Puedo hacer algo mejor que ellos? ¿Lo puedo hacer? Me pongo un programa de radio. Ahí va. Ahora, si puedo hacer lo mismo, no, ¿para qué? Si ya están ellos, exacto. Hacer lo mismo. Ya tienen su nombre, su trayectoria, su público. Hay un podcast donde yo esté entrevistando deportistas de Rivera. Y ahí va. Capaz que no capaz que ahí está mi nicho. Ahí va. ¿No? Y yo ya sé que Rivera, hoy en día la ciudad de habitantes más o menos, ¿cuánto tiene? 120.000 habitantes. Más o menos. Una tonelada de gente. En particular, ¿qué voy a decir? De donde esos 100 que me puedan ver y donde me vean 2.000. Sí, sin duda, claro. Es un éxito. Yo siempre tomo como referencia a Nueva Palmira, que es una ciudad que tiene 10.000 habitantes. Imagínate. La referencia mía es cada cosa que yo publico del fútbol de Nueva Palmira, a la semana tiene 2.000 visualizaciones.
¿no? Y después con el paso del tiempo esas visualizaciones van aumentando, pero Eso. la referencia inmediata es que de 10.000, 2.000 en una semana vieron. Ahí va, ahí va. Es decir, un quinto de la ciudad Ya está. en una semana sabe que estuvo viendo lo que yo estoy subiendo. Claro. ¿No? Y ponele que al mes, sí, ponele que son más o menos unas 5.000 visualizaciones. La mitad de la ciudad vio en algún momento del mes lo que yo subí. Exacto, exacto. Transformar esos números en lugares más grandes, como Rivera, donde tenés 10 veces más de lo que, por ejemplo, hay en Nueva Palmira, pasás de 10.000 a 100.000. Uh-huh. Esos 2.000 que te ven en una semana podrían ser 20.000. Claro, imagínate. Es un número. Pero bueno, es proyectar, ver, analizar también. Obvio, obvio. Un poco todo. A ver, ¿qué es lo que más se consume? Lo audiovisual. Hoy lo audiovisual, es decir, el ver el contenido que vos estás generando, la edición posterior. Exacto. Es decir, el ver cómo se edita, sé editar o no sé editar. También está eso. eso. Más o menos las generaciones nuevas, más o menos que nacen sabiendo editar. Sí. Yo hoy en día tengo una noción muy básica de edición de video, muy básica, que sé que los de mi generación no lo tenemos. Claro, obvio. Los TikTok y todo eso, que ya en el propio programa ya te edita los videos, exacto. todo en particular. Y que simplemente armar un contenido, grabarlo y después subirlo a la plataforma y la propia plataforma te lo edita. Exacto. Sí. Es entender la tecnología y utilizarla a tu favor, básicamente. Claudio, te quiero agradecer de verdad, de corazón, por haber participado. Se fue larga, ¿no? No se fue larga, porque ¿qué pasa? Si fuera por mí, dura más, pero te quiero invitar más veces, porque ahí vamos haciendo varios temas, que es la idea un poco también del podcast, no que la persona solamente aparezca una vez, no, la idea es que venga varias veces y tocar distintos temas, y ahí sí en esas varias veces, 1 hora y media, 2 horas, lo que tenga que durar. Pero las veces que quieras, el tiempo que quieras, para hablar de periodismo, de fútbol, de la vida, de lo que sea necesario, de la historia del fútbol, que eso me apasiona mucho, campañas, hay temas. lo que vos quieras, contá conmigo. Fútbol riverense, Frontera, Rivera. Sí, tal cual, sí. Hay mucho vínculo ahí también. Ahí cuando hablamos de Frontera, llegué en una de esas idas a Rivera, llegué a cenar en la avenida principal con Gerardo Peluso, que cuando dirigía a Frontera en su momento. Correcto, sí. En una cena que pagó él. Ahí en la Sarandí. Sí, exacto. Si contara las anécdotas que se contaron en esa cena, te cierran el canal. Pero eso es lo lindo también del fútbol, ¿no? La interna que queda ahí. Y cierro con esto. Mirá cómo está vinculada una cosa con otra. Peluso en ese momento, cuando dirigió Frontera, no era un técnico tan conocido, ¿no? Era un técnico conocido, pero no era tan popular como cuando después hizo su trayectoria internacional. En tema de títulos, digamos. Llega a Nacional, viste que después con los años termina dirigiendo Nacional, sale campeón uruguayo, etcétera. Y él se acordaba, yo en esa época cubría Nacional, se acordaba de esa charla, se acordaba de esa cena, se acordaba de lo que habíamos hablado. Allá en Rivera, ¿te acordás cuando...? Tal cual. Y yo dije, ni se va a acordar porque habían pasado un montón de años. Obvio. Además éramos varios periodistas. Fue cuando se hizo Sudamericano Sub-17, que habíamos varios periodistas ahí en Rivera y él nos invitó a cenar y se acordaba. Se acordaba de todo. Loco detalle. Pero viste, una cosa lleva a la otra. Una cena que vos decís, estuvo lindo porque... Obvio. Una cena hablando de fútbol. Vos ahí ya generaste un contacto que después, yo cubriendo Nacional, eso a mí yo ya sé que Peluso siempre, cada vez que me veía, asociaba que, a este gurí yo lo conocí en Rivera, cuando a mí nadie me conocía. Y te brindaba una info que capaz que a otro medio... Yo sentía que él tenía como un extra cuando yo le preguntaba algo, que notaba que cuando el resto de los colegas buscaban esa misma información, él iba hasta cierto punto. Ahí va. Bueno, sí. Son los contactos. Esa es otra charla para tener. Pequeños secretos de la profesión. Sin duda. Nuevamente agradecerte por haber participado y obviamente más adelante te vuelvo a contactar, combinamos y
Y bueno, y participamos nuevamente del podcast. Así que lo suba a YouTube, lo termine la edición y demás, te lo mando, y lo bichás y me decís qué te pareció, lo mirás ahí con la familia. Haga recorte, haga lo que quiera con este contenido y las veces que me precises me chiflás, no solamente para tener charla o para contactar a alguien, si tenés el teléfono de tal, quiero tener la misma charla con otra persona, Ahí va. contá conmigo para lo que sea necesario. Muchas ¿No? gracias, Claudio. Estamos en contacto. Cuídate, me alegro de verte. Igualmente, mirá lo que pasó. Recién me di cuenta cuando me dijiste, empezaste a tirar la despedida, Sí. de que pasaron 2 horas. Imagínate, ni Pero yo me di cuenta. yo tampoco. Para mí iba Sí, 1 hora, ponele, para mí iba. como mucho 1 hora, por eso, como mucho 1 hora. Cuando veo las 7 tuve que chequear en el otro celular para ver si estaba viendo bien la hora. Eso que marca que la charla estuvo buena. Exacto, bueno, muchas gracias, eso también es bueno saber. Cuídate y estamos al habla, Claudio. Estamos al lado de la Pablo, cualquier cosa contás conmigo, como sabes, ¿vale? Vamos arriba, cuídate. Chau, chau. Arriba igual, chau. Charrúa Podcast.